Preparados pues, vamos a comenzar, porque es que hoy, Ave María, Cristina, no les he dicho, es una cuchilla. Comenzamos entonces, primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes ideas no era conocida? Ojo, no era conocida por Darwin, ¿correcto? El hombre no es Empezamos diferente a bien, otras especies. empezamos bien. Empezamos bien. Un mecanismo clave en la evolución es la selección natural. La evolución explica la unidad de la vida. Los rasgos de un individuo son determinados por factores heredados. A ver, ¿qué no sabía Darwin? No vayan a poner lo que sabía, es que no sabía. Sí, perfecto, empezamos con el que era. Empezamos con el que es, empezamos con evolución, lo mejor. Sí, los números aleatorios, digamos, no equivocan. Ahí va para arriba ese número, veo que están muy juiciosos. Esta pregunta, miren que tiene más tiempo y les puse Eso más tiempo vi. para que lean, para que lean. Alguna vez alguien que es experto en Kahoot me decía, realmente la clave es responder certeramente y no rápidamente. O sea, inclusive aunque Kahoot te da un puntaje por responder rápidamente, es mejor responder acertadamente, tiene más peso estadístico. Muy bien, me parece. Excelente, Sí, excelente. sí. ¿Cómo así? Tina, Darwin no sabía de herencia. Darwin tenía sus ideas sobre la herencia, pero estaba un poquito perdido. O sea, realmente no sabía, él sabía que tenía ese hueco en su teoría. Y entonces él intentó explicarlo, pero no le fue muy bien, porque para su época no había suficiente evidencia, entonces él no tenía de dónde pegarse. Entonces, no, en realidad, técnicamente no sabía, pero porque no, No realmente sabía. no había evidencia. Pero de los demás sí sabía, obviamente. Sabía por De lo eso que demás la selección sabía. natural es un mecanismo clave, que el Eso hombre fue. no es diferente a otras especies. Y también sabía que la evolución, esto es muy interesante porque apareció ahí, la evolución explica la unidad de la vida. Ahorita vamos a Bueno, hablar un poquito más de eso, pero sí, exacto. eso fueron las cosas que propuso Darwin, porque de eso sí tenía evidencia, hizo estudios, hizo investigaciones, entonces pudo concluir cosas. Muy bien, eso. Todo lo que vamos a ver aquí en el Kahoot, pues obviamente lo vamos a ampliar. Listo, tenemos más o menos la mitad que acertaron en la primera pregunta. ¿En qué país descubrió Babilo los ancestros del café? Hasta me parece súper interesante porque es un dato que no conocía. Sí, claro, no, En mucha gente Brasil, cree que el café es de acá. exacto. En la actual Rusia, en la actual Etiopía, en el actual Afganistán. Esto es importante aclarar. Los países han cambiado a lo largo de la historia. No siempre se han llamado de la misma manera. Colombia, por ejemplo, se llegó a llamar Estados Unidos de Colombia, ¿cierto? Y Nueva Entonces, Rusia, Granada y Gran la Nueva Granada, Colombia. exacto. Excelente, muy bien. Muy Entonces, bien. Babilón descubrió los ancestros del café en, pues que era Abisinia, Abisinia era el nombre en ese momento. de Etiopía, Es un nombre correcto. lindo, ¿no? Me gusta. Es Sí, todo a mí me gusta sonoro. Abisinia, pero claro que Etiopía también tiene su Bueno, sí. sexapil. Etiopía también es lindo, Bueno, Etiopía también es lindo. vamos a ver dónde está aquí ¿cómo se llama? El desconocimiento en la actual Afganistán. Interesante, porque por De ahí, a pronto se ver, confundieron porque Babilón también exacto. estuvo en Afganistán y estaba buscando allá también ancestros de eh, cultivos, pero el del café no está en Asia, está en África. Estaba en Etiopía. Muy bien. Sigamos, pues, vamos a ver quién está por aquí subiendo. Pues, pucha, bueno, tomen nota de los que suben ahí en el calendario cósmico. Esa es una pregunta de número. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que domesticamos las plantas? Tienen que tener en cuenta que es en cósmico. Voy a ver las opciones. 30 segundos cósmicos, ni un minuto, casi, o sea, está alrededor. Un microsegundo cósmico, varios minutos cósmicos o un día cósmico. ¿Sí viste que aquí se demoraron en empezar a responder? Lo veo Sí, bien, sí. despacio, pensándola. Están Siguieron el consejo. considerándolo muy bien. Muy Excelente, excelente. bien. Recordemos, un año, 13.800 millones de años. Eso significa que un mes son aproximadamente 1.000 millones de años, un día son 40 millones de años y un minuto son más o menos 20.000 años. Entonces aquí, 10.000 años son 30 segundos. Ojo, no es que había que hacer operaciones, era acordarse. Haber Sí, tomado sí. nota, me imagino que tomaron nota. Escucha. Él Bueno, menciona mucho el calendario cósmico, ¿no? Me encanta que Neil mucho. y bueno, y Carl Sagan antes siempre ubicaba todo dentro del calendario cósmico.
Esa analogía me encanta a mí, me parece A mí espectacular. también. Bueno, ahí sigue moviéndose el ranking. ¿Qué es el objeto que aparece en esta imagen que fue mostrada en el episodio 4? Miren ese objeto tan raro. No el cielo, ojo con el cielo, lo que está en la tierra. Ahí se ve. ¿Será el banco de semillas de Svalbard? ¿O será un observatorio esquimal? ¿O un hotel sueco con nombre Babilón? ¿O tal vez una nave enterrada en el hielo? En esta temporada se están viendo muchas naves espaciales, ¿no? Seguro que sí. Debe haber gente viendo de todo. Vamos a mirar qué es este objeto. Excelente. Aquí no hay ninguna duda. Banco de semillas eso debe pronunciar Svalbard o Svalbard. Svalbard, sí. Correcto. Sí, Esto es ahorita Noruega. también hablaremos. Ese es También vamos a Noruega. hablar de eso. Muy por allá Noruega. en el círculo polártico, bien arriba Qué en lindo, ¿no? latitud. Que uno tenga un país en el que uno se pueda ir en bus al círculo polar ártico. Espectacular. Aunque aquí nos podemos ir en avioneta al Amazonas. Y eso lo Puedes ir al envidian Ecuador, todos. pero y puedes ir a la línea del Ecuador, o sea, puedes caminar por la línea del Ecuador en Colombia. Excelente, tienes razón, sí, señorita. Bueno, muy bien. A ver si siguen moviéndose ahí la clasificatoria. Muy bien. ¿Qué medio usas para ver el episodio de Cosmos cada semana? ¿Cuál será la respuesta correcta a esta pregunta? No tiene pérdida, sí, esa no tiene pérdida. Esta no tiene pérdida. Por favor, respondan sinceramente que aquí no hay absolutamente pérdida. Lo ven por descarga directa, lo ven por televisión, lo ven en línea por los canales de Nat Geo Fox o lo ven en YouTube y en otras fuentes. Esto de descarga directa es que se lo bajan de alguna parte, obviamente. Bueno, ahí está nuestra distribución. Vea, la mayoría se lo ve por televisión. A ver, no, la mayoría se lo ve o por televisión o por Nat Geo y Fox en línea. ¿Vos por dónde te lo ves, Tina? Yo sí lo bajo de un sitio de internet. ¿Y te lo ves en español o en inglés? Me gusta ver la versión en inglés porque me encanta la voz de Neil. Además, por ejemplo, en el 3 estaba la voz de Patrick Stewart y en este en el 4 estaba la voz de Viggo Mortensen. O sea, hay voces chéveres que escuchar. Tienes toda la razón. Y la de Seth MacFarlane también estaba en este episodio. Ay, no jodas. O sea, sí. haciendo la voz de algún personaje. Sí. Ese dato está muy bacano. Yo tengo la suerte de vérmela en DirecTV. Y en DirecTV uno puede switchar entre idiomas. Ah, sí. Siempre la ponemos con Olga Penagos, mi esposa. Saludo a mi esposa. Siempre la ponemos en inglés. Excelente, pero no sabía lo de las voces. Bueno, muy bien. Vamos para adelante. Esta estadística nos sirve para más adelante. Listo. ¿Cómo se pueden evitar las hambrunas? Según la evidencia de Babilón. Les dice, podemos usar plantas silvestres, no cultivadas, quiere decir. Podemos usar solamente la sabiduría campesina. Podemos meter las semillas en agua fría para que se acostumbren. O podemos usar el poder predictivo de la genética. ¿Cómo es que se evitan las hambrunas? Vamos a ver cómo están las apuestas. Estas también leyeron. Ah, excelente. Mira. Oye, Tina, ¿cómo así? Es que no puedo utilizar, digamos, la sabiduría campesina. No, claro que se puede. El campesino no produciría más alimentos. Eso puede, hay una discusión interesante en el episodio que seguro ahorita discutiremos en profundidad. Claro que se puede, pero ese conocimiento, digamos, empírico, ese conocimiento tradicional tiene ciertos límites. El conocimiento científico es mucho más sólido y que es la clave de la pregunta, tiene poder predictivo. Esa es lo que diferencia. Se puede predecir lo que va a salir de su... ¿Y cuánto? ¿Y cuánto? Y bueno, ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Muchas cosas. Vamos a ver. Ahí está la clave de la ciencia. Recuerden que si no fuera por la ciencia, estaríamos llevados con el coronavirus. Piensen en las pestes negras. Aquí quiero aprovechar una cosa ahorita que pasamos por la pregunta de dónde ven dónde ven el episodio. Les voy a recordar durante toda esta sesión, pero les cuento. Vamos a seguir viendo el episodio que pasen por televisión. Esa va a ser nuestra guía. Si se saltan un episodio, lamentablemente tenemos que aguantarnos. Entonces, para que estén muy pendientes de las redes del planetario y obviamente del canal. Muy bien. Sobre todo vos, Tina, que los tenés por otro lado. Sí, claro, sí. Bueno, séptima pregunta. ¿Por qué los botánicos que cuidaban el banco de semillas no lo usaron para alimentar a la gente de Stalingrado? Pues que recordarán que Stalingrado era el nombre en ese momento
de hoy San Petersburgo y que en algún momento fue Petrogrado, Leningrado. Leningrado, Bueno. sí. Y entonces, ve, esta respuesta es con una pregunta. ¿Ha comido usted hoy? ¿Sabe quién ganó la guerra? ¿Era Hitler tan tonto para liberarlo? ¿Cómo cree que el Ejército Rojo sobrevivió, pues? Si no era comiéndose el arrocito. A ver, uy, no se han equivocado Bueno, en ninguna, la mayoría las ha ganado oiga, la todas. mayoría, o sea, esto se Sí, llama, vamos a llamarla así, sabiduría de grupo. muy bien, Heart Wise. muy ¿Oíste? bien, muy bien. Esta me encantó. Sí, Esta escena en donde él dice, ¿ha comido usted algo hoy? Ah, espectacular, brutal, sí, o sea, yo no la vi brutal. venir, o sea, yo la verdad no la vi, yo pensé que nos iba a explicar, o sea, yo no lo vi venir y cuando dijo esa frase yo me impacté, además que uno ya como al final del episodio, yo lloré en el episodio, yo estaba como súper emocional y cuando él dijo esa frase yo dije, no, No, o ya. sea, sí, es como, Pero entonces, a ver, falso o verdadero. ¿Es real que si yo, que los tomates que yo me tomo, que me como hoy, podría descender de un abuelito, tatarabuelito de esa semilla? es muy probable, es que ahorita Oh vamos my a hablar un goodness. poquito de eso, en realidad la diversidad de lo que nos estamos comiendo no es tan grande como uno cree, o sea, no, es muy probable, es muy probable. Ah, Es juepucha, por ahí verdad, no, la es cosa. verdad, Es por la sí, es verdad. diversidad. Bueno, Sí, ahorita hablaremos de eso. Sigamos sí. entonces. Octava pregunta. Ahí teníamos bastantes preguntas, pero es porque el tema, ¿por qué la erupción del volcán en Perú produjo hambruna mundial? Entonces vamos a ver. Porque se paró la exportación de la papa a Europa, o sea, de Perú a Europa no salía más papa. Porque la ceniza volcánica cubrió las plantas. O porque las cenizas y el gas enfriaron la tierra unos años. O tal vez porque el ácido del volcán caía sobre las plantas y las mataba. ¿Qué es lo que produce el volcán que produce una hambruna de esas? ¡Qué susto! Esa imagen también del volcán explotando, erupcionando Duro. fue chévere. Oiga, la gente Mira, está muy volando, bien. volando, correcto. Súper Entonces, bien. básicamente, el volcán actúa simplemente como una sombrilla, suelta aerosoles. Ustedes, los que vivimos aquí en Medellín, yo sé que aquí hay personas que no viven en Medellín, en las grandes ciudades hemos visto justamente que uno de los problemas de la contaminación es que estos aerosoles tapan la llegada de la luz del sol, disminuyen un poquito la temperatura y entre muchos otros problemas. Aquí estamos hablando de eso a escala global, global. Tapan la luz del sol y la fotosíntesis al suelo y se mueren las plantas o no crecen. Lo que es muy brutal, ¿no? Porque es un solo volcán que puede Un solo afectar volcán, la pues, atmósfera de pucha. todo el planeta, o sea, es muy, muy Eso me impresionante. O sea, parece esas escalas uno no se las alcanza a imaginar, pero así es, un solo volcán puede fantástico. cambiar el Ahorita clima vamos, por meses. ahorita vamos a hablar de otros volcancitos. Oiga, ese volcán con nombre impronunciable. Sí, Bueno. y debe ser un hombre quecho, pero lindo. Exacto. La hipótesis alternativa a la selección natural usada por Lysenko para sus proyectos agrícolas, ¿cuál era? Recuerden que Lysenko era el némesis de Babylon aquí. El Entonces, la idea era villano. que la hipótesis de los caracteres recesivos de Mendes, era lo que utilizaba, o la hipótesis de la generación espontánea, o la teoría del flogisto genético, o la herencia de caracteres adquiridos de Lamarck. Ahí le voy a pedir a Cristina que se controle la respuesta porque tenemos una pregunta ahorita más adelante. Muy bien, Bueno, mira. fijémonos aquí en la respuesta más abundante y correcta. Es decir, la hipótesis de la generación espontánea. Esa hipótesis que, hombre. Mm. Eso sí, alguien llegó a pensar en eso, en que la vida surgía espontáneamente. Durante la mayor parte de nuestra historia, la mayoría de la gente pensaba que era la generación espontánea la que podía explicar el origen de la vida. De eso no hablaron en ese capítulo, pero en otros han hablado, ¿no? Y seguramente en otros Claro, más se hablará. es el episodio 3. Entonces, aquí el correcto es, no, la hipótesis era la hipótesis de los caracteres adquiridos de la marca. No vamos a decir nada más porque hay otra pregunta por ahí. Sigamos adelante entonces. Pregunta número 10. ¿Oíste? ¿De qué país era Gregor Mendel? Vamos a mirar si la pintaron. Estaba por ahí refundido. ¿Era del Reino Unido? ¿O era de la actual Rusia? ¿O de la actual Alemania? ¿O de la actual República Checa? Es increíble. En realidad hubo una época en la que no había ni Rusia. Bueno, Sí. la madre Rusia existió siempre, pero el país no era ese exactamente, era un imperio. No había Alemania y no había República Checa. Correcto. Muy La bien, respuesta entonces mira. es
El tipo era checo, checo. Y él no conocía a Darwin. Él no conocía a Darwin, no. De hecho, eso es uno de... O sea, ¿tú te imaginas lo que hubiera pasado si Darwin hubiera intercambiado correspondencia como lo hizo con Wallace y con tantos otros científicos de su tiempo con Mendel? O un email. No. Pero claro, el pobre Mendel era un monje por allá en la República Checa, publicó en alemán, nadie lo conocía, nadie leyó su artículo, o sea, pobrecito, no era. En cambio, Darwin era la crema innata de los científicos internacionales, entonces, no sé, no hablaron. Y Darwin tampoco conocía a Mendel, obviamente, o sea, si Mendel no conocía. No que sepamos, o sea, de todo lo que escribió Darwin y su autobiografía y todo lo que sabemos, nunca lo leyó, nunca supo que existía, ni el uno ni el otro. Perfecto, muy bien, vamos para adelante. Lo lograron, pues vamos a ver quién sigue subiendo. Aquí sigue, está 98 por ahí. 11, ya vamos terminando. ¿Cuál de las siguientes ideas sobre los genes descubiertas por Vavilov es correcta? Miren que es un minuto, lean con cuidado a ver si se acuerdan de esta escena del tablero, ahí la estaba describiendo. Los genes son invisibles y no pueden explicar los rasgos visibles. O los mismos genes pueden estar presentes en diferentes plantas. O diferentes genes producen las mismas proteínas en dos especies de plantas. O los genes son exclusivos de las plantas cultivadas. Las plantas más difícil. Que yo llamo, pues, si esta preguntita es... Hay que pensarle, piénsenle bien. Hay que pensarle. Pero ¿sabes qué? A mí, pues yo realmente no soy biólogo, pero me pareció súper interesante cuando vi esta escena. Y me pareció que la importancia que le dieron, ahora entiendo bastante bien por qué esa importancia tan grande que le dieron. Esperemos que la mayoría aquí la... ¡Hombre! Muy bien. ¡Hombre! Sí. Vamos a tener un montón de nerdos conectados, güey, pucha. A ver, no se han equivocado en ninguna. En ninguna. Explícanos esta, digamos, idea. Bueno, rápidamente. Sí, en esa escena ellos están todavía como a principios del siglo XX, ¿cierto? Entonces, en realidad apenas estaban como retomando lo de la evolución de Darwin para explicar, y lo estaban, digamos, juntando con las teorías de la genética. Entonces, él decía, si es verdad que unas especies proceden de otras, tienen ancestros, y si yo tengo varias especies que vengan del mismo ancestro, ¿cierto? Lo más probable es que entonces tengan genes muy parecidos o los mismos genes. Y eso en ese momento era una revolución, o sea, en este momento parece un poco más obvio, pero en ese momento era una revolución. Excelente. Entonces ahí está. Ñoños todos, ñoños. Bueno, muy bien. A ver si siguen la misma posición. Ya se le pasaron al 98. Vamos a ver la antepenúltima pregunta. ¿Cuál fue el descubrimiento decisivo que hizo que dejáramos de ser cazadores-recolectores? ¿Qué fue lo que nos pasó de cazadores-recolectores a otra cosa? A ver, que eran mejor las hierbas que las frutas. Que de una semilla salía otra planta. Que las semillas cocidas eran nutritivas o que otros animales comían semillas. Ese es un salto grande. Por ahí dicen que, bueno, hay una discusión muy grande de si teníamos mejor salud antes que después. Sí. Éramos más altos, más bajitos. Sí, la agricultura nos trajo beneficios, pero otros prejuicios también. Perfecto. Aquí no hay nada que decir. Oiga, que de todas maneras es una cosa que me parece muy interesante. O sea, yo en esa escena me puse en el lugar de la persona que tenía esas cositas. ¿En qué momento hizo la conexión? Muy bacana. Claro, es una deducción. Pero ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero Jorge, no es que dejemos de haber sido cazadores-recolectores. En ese momento todavía hay etnias en África, en América, en Asia, que todavía son cazadoras-recolectoras. Pero la mayoría de nosotros dependemos de nuestra alimentación de la agricultura. Pero todavía somos cazadores-recolectores. Excelente. Esa observación me parece súper pertinente. Penúltima pregunta. ¿Cómo adquirieron las jirafas su cuello largo? Esta también es una pregunta dura. También, póngale atención. Lean con cuidado. Yo la leo, ¿saben para qué? Para que no nos quedemos aquí escuchando el sonido ambiental de mi casa ni el de Cristina. La necesidad de una jirafa de alcanzar ramas altas que después se hereda. O sea, por eso tienen las jirafas del cuello largo. O son cambios lentos en sus genes y la selección natural en su ambiente las que hacen que la jirafa tenga el cuello largo. O fueron creadas así en los primeros 6 días del Génesis. O así es naturalmente, que estos animales tengan cuello largo. Lo raro en los cortos podría pasar.
Súper Las importante esta jirafas pregunta. son divinas. Hay 3 especies de jirafas, ¿sabías eso? Ah, no, no, no sabía. Pero todas viven en Res- el mismo, Todas son en de África, todas África, son todas son africanas. de África, pero en diferentes partes de África. Bueno, se sobrelapan un par, creo. Tienen esa Divinas, no, especie. me encantan, son divinas. Yo aprendí una palabra muy bacana que me gustó mucho en un podcast tuyo. Y es una especie carismática. Me encantó ese término. Eso, Y la jirafa es una especie carismática, súper. Oiga, increíblemente. están volando. Esta Está gente entero. Impresionante. salió sabiendo más de evolución. A ver, yo, cuando preparamos este quiz, queríamos lanzar, pues, quisimos lanzar esta pregunta porque esta todavía es una concepción errada que existe. Entonces, rápidamente, o sea, en 2 palabras, en una frase, explícanos por qué no es que las jirafas estén alargando y de ahí heredan. A ver. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, sí, pero básicamente tenemos mucha evidencia de que cualquier característica que esté cambiando durante tu vida o de la vida de cualquier organismo, solamente por el ambiente, si eso no está inscrito en los genes, eso no puede pasar a la siguiente generación. Entonces no puede O sea, actuar la evolución sobre eso. si a mí me terminan gustando las aceitunas, como Jorge Zuluaga, mis hijos no van a heredar el gusto por las aceitunas. No, Excelente. a menos de que Vamos eso para esté la inscrito última. en los genes. A no ser de que haya un gen de aceituna. De preferencia por las aceitunas, exacto. Terminamos. ¿A qué hace referencia la palabra Rastafari o Rastafari? Buenísimo. Yo creo que fue una de las Claro. curiosidades. A ver, ¿es el nombre de una bebida de Abisinia? ¿Es un estilo de cabello de un grupo religioso? ¿Es un estilo de música de Jamaica? ¿O está asociado a un gobernante de Etiopía? Rastafari. A mí me O sorprendió. Rasta, ¿no? Supongo, no sé la verdad. No, parce, ¿sabes qué? Esta gente, ¡Wow! no, ¡Ya! acabemos aquí esto, esta gente la tiene clara, la tiene La completa. mayoría respondieron todas buenas, increíble. Todas, la mayoría, exacto, fantástico, me alegra mucho. Yo sé que muchos están pasteleando en Wikipedia, mentiras que no. Yo sé que todos tomaron nota. Y eso que tuvimos este problemita con el episodio que, digamos, entre comillas, nos dio en la cabeza anoche. Entonces, efectivamente, está asociado a Halley, Se me olvidó. me olvidó el nombre Sí, del gobernante. Sí, como que yo no entendí. Primero se refirieron a él como Rastafari y dijeron, y luego pasó a ser conocido como otro nombre. Sí, exacto. Fue una manera de decirlo. El nombre de él era el que dijeron, digamos, al final, ¿cierto? Sí, pero en realidad, Haile Selassie, correcto. En realidad, el rastafarismo es una religión que surgió en Jamaica en los años 30 y donde este señor que mostraron en la serie era declarada una religión bíblica, se considera una religión abrahámica. ¿Sí? Y este señor se consideraba la segunda venida de Jesucristo. Es una cosa loquísima. Los rastas de Jamaica, asociados al reggae, etcétera, son Rastafari, digamos, son Rastafari, son personas que, digamos, practican el rastafarismo. Excelente, muy bien. Vamos a ver cómo quedó entonces el podio. Este podio tiene solo números, así que aquí nadie entiende nada. Desen aplausos. Solo la persona sabe, sí, solo la misma persona sabe. Solo la misma persona sabe esa cédula tan rara. ¿Quién es? Felicitaciones al 10, 20, 42, 57, 38. Bueno, antes de que se me desconecten, recuerden darme un feedback de las pruebas. Es muy importante porque esta prueba podría utilizarse más adelante en algún otro curso. Bueno, yo creo que no es más, yo creo que todo el mundo está esperando que comencemos con Cris nuestra sesión de hoy, entonces voy a de una vez a compartir por aquí. Ahí estás viendo, Cris, la presentación. Sí, estoy. Perfecto. Lamentablemente, solo podemos uno de los dos controlar la presentación, pero yo te prometo ser muy juicioso. Tú simplemente me medio matas un ojo y yo te paso la diapositiva que necesites. De una, bueno, vamos a comenzar entonces. Sin más demoras, esperemos que hayas disfrutado pues la trivia y vamos para adelante entonces. Estuvo muy chévere. Bueno, no me demoro mucho por acá, todos conocen. Les recuerdo las memorias, muy importante las memorias. Consulten las memorias durante la semana, que a veces les dejamos por ahí sorpresitas. Y bueno, empecemos entonces, sin más demoras,
con el capítulo o el episodio 4, nos saltamos el episodio 3. Vuelvo y repito, vamos a ir siguiendo Nat Geo. Si la semana entrante emiten el episodio 11, pues es el episodio 11 que vamos a ver el miércoles. Bueno, ¿de qué trata este episodio, mi apreciada Cristina? Démosle aquí primero una panorámica a la gente del episodio. Mi querido Jorge, bueno, a mí me encantó el episodio, debo decir, por obvias razones, o sea, el episodio habla sobre plantas, pero habla sobre evolución, sobre genética, y me pareció muy bien estructurado, ¿no? El episodio se construyó alrededor de la historia de este científico, Nikolai Ivanovich Vavilov. Y pues ciertamente una historia muy interesante, pero también una historia muy trágica, ¿no? Ahorita yo estaba viendo en el chat que mucha gente dijo que lo había conmovido mucho esta historia, ¿no? Es una historia muy trágica, una historia pues de conflicto, digamos, entre el conocimiento científico y el poder político, pero a mí más allá de eso lo que me llamó la atención es que es una historia acerca de la lucha de un científico que quiere aportarle una solución al mundo para algo que él consideraba era fundamental, que en este caso era resolver las hambrunas. Y es una historia de su compromiso, ¿no? De su tenacidad, de su pasión. Y lo más bonito es que era a través de la ciencia, ¿no? Que él quería aportar soluciones al mundo. Eso me parece que es lo más sí. cosmosudo del episodio. Obviamente, cuando yo terminé el episodio, me transporté, perdona que te interrumpa, Tina, y me transporté a mi infancia o a mi, digamos, juventud cuando veía Cosmos, y el episodio humano era el que no me gustaba. O sea, a mí lo que me gustaba era que me hablaran de relatividad, que me hablaran de viajes a otras galaxias, etcétera, y siempre se atravesaba un episodio como este. Este yo creo es uno de los episodios que van a ver, los que son más ñoños aquí se van a enfrentar a varios episodios así, que son muy humanos. Pero quería cerrar esta intervención simplemente diciendo que es un episodio muy cosmosudo en el sentido de resaltar la ciencia, resaltar el papel de la ciencia en cosas importantes, el valor de los valores de la ciencia y también esa lucha eterna contra la pseudociencia. Completamente de acuerdo. Y sin embargo, también me gusta que el episodio presenta a la teoría evolutiva y a la teoría genética, digamos, como una base muy importante, ¿cierto?, de ciencia básica para aplicarla a la resolución de problemas. Y lo otro que me encanta, que también es muy cosmosudo, como dices tú, me gusta esa palabra, es que presenta presenta a varios de los científicos como héroes, ¿sí? ¿Te acuerdas que en la temporada pasada él también hablaba de los científicos, que nos iba a contar historias sobre el cosmos y que los protagonistas de esas historias son héroes? Y esos héroes son los que se rigen por las digamos, las condiciones para hacer ciencia o las características, pues los procedimientos de la ciencia. Y a mí me encanta, eso también me parece muy bonito de Cosmos, que resalta, ¿cierto?, que los científicos también podemos ser héroes, también podemos ser villanos en este episodio. Pero bueno, en realidad el villano de este episodio no era un científico, no era buen científico. O sea, era como si fuera científico, pero no. Yo quiero resaltar ahí esa idea. El científico no lo hace una facultad, ni lo hace una escuela. El científico se va haciendo a través del el uso de, digamos, o el respeto de los valores de la ciencia. Y hay grandes científicos que nunca estuvieron en una escuela. El más famoso, lo mencionaron en este episodio, me encantó que lo mencionara Vavilov, es el señor Faraday. El señor Michael Faraday es el prototipo de científico que se hizo sin estar en la academia. Y les comentaba, creo, hace 8 días, eso fue en otra clase, que Einstein tenía en su ¿cómo se llama?, en su estudio dos cuadros. Uno era Newton, que era obviamente académico puro, y grandioso. Y el otro era Faraday. Entonces, no sabía. Sí, fantástico. Entonces, este Lysenko tiene esa característica. Posiblemente se formó en la academia, pero claramente no era... Su comportamiento, la manera en cómo hacía las cosas, no era de científico, y eso también queda muy bien resaltado en el episodio. Y me encanta, o sea, la verdad es que yo no había visto en ninguna otra parte, sino en Cosmos, que nos llamen a los científicos héroes, y la verdad me siento como halagada, ¿no? Me siento como reconocida. Correcto. Porque en nuestra sociedad los científicos y los filósofos y los artistas no somos tan bien valorados en general, ¿no? Entonces para mí es como, me siento bien. El coronavirus.
hasta el coronavirus. Sí, sí, yo también tengo la esperanza de que esto nos va a dar más prestigio, que nos van a creer más por lo menos, ¿no? Un último comentario así de esta primera panorámica que quiero hacer yo, tiene que ver con el hecho de, lo conversábamos antes, Tina, era la idea de, por favor, esto es un llamado a toda la humanidad, no más casillas, no encasillen las disciplinas como lo hacen las universidades, como lo hacen los libros. Yo soy de los que piensa que en la universidad debería haber una carrera que se llame ciencias y que dure 30 años. Y que usted pase por todo, pero obviamente, claro, ningún ministerio va a aceptar una carrera que llame ciencia y dure 30 años. Entonces, ¿qué pasa? Tina se tuvo que matricular, Cristina, qué pena. Está Cristina, bien, la doctora López, se tuvo que matricular en una carrera que llamó biología y yo me tuve que matricular en una que llamaba física. Pero eso no tiene sentido. Y este capítulo nos muestra eso. Esta es una serie que se llama Cosmos, donde no hay esos cajones. Aquí, si vamos a hablar del cosmos, también tenemos que hablar de evolución y de las plantas. Muy bacano, me gustó esa idea, ese mensaje. Sí, ese mensaje es súper importante y me encanta tener estas conversaciones con otros científicos porque, claro, yo quiero aprender de otras cosas, pero y cuando estoy haciendo mi investigación, además necesito colaborar con otra gente de otras áreas científicas, y en mi caso incluso con gente de ciencias sociales, porque trabajo en conservación. Entonces ese es un mensaje también crítico. Súper chévere. Bueno, vamos a comenzar entonces aquí. Obviamente no crean, pues, que tenemos solamente, a ver, ¿cuántas tenemos aquí? No, son 127, ya prometias que no. Vamos a pasar muy rápidamente por algunos conceptos claves. Y habíamos conversado con Cristina para que no nos estemos, digamos, como atropellando entre los dos. Vamos a separar la presentación en donde yo extraje un poco la parte más de que un astrónomo o que alguien que tiene, pues, como esta mirada más, digamos, global puede decir sobre lo que vimos. Y ya después viene Cristina con el core del capítulo, que es la parte ya más biológica y más de conservación. Muy rápidamente, me encantó, no sé si lo vieron, una mención que hicieron a una idea con la que yo tengo una relación muy especial porque investigo sobre este tema. Tina, no sé si sabías, escribí un paper con este tema con un profesor. Sabía. Sí, de la escuela ambiental de la universidad. Y es la idea de que la vida no juega un papel menor, ni siquiera un papel como cualquier otra cosa en la Tierra para mantener, digamos, en equilibrio esta locura de sistema en el que vivimos. La Tierra forma un sistema increíblemente complejo, ¿cierto? Un sistema increíblemente conectado. Yo creo que lo que decían en Cosmos básicamente en este episodio era la idea de que una cosa que pasa en Perú produce, digamos, una cosa en Rusia, ¿cierto? Esta idea de conexión o este sistema hiperconectado llevó por allá en los años 70 a James Lovelock a plantear la idea de que esa conexión podría incluso entenderse como que la Tierra pudiera describirse como un organismo vivo, ¿cierto? Es una idea que obviamente no cayó muy bien entre los biólogos, como me confirmaba, digamos, Cristina, no cae todavía muy bien en la mayoría de la comunidad científica, pero esa idea se ha ido transformando y en lo que yo he trabajado justamente es, hoy en día existe una teoría, pues existen unos modelos, son de origen ruso, muy interesantes, muy respetados en ingeniería ambiental, que se llama la regulación biótica del medio ambiente. Y es la idea de que no, la Tierra no estamos diciendo que sea un organismo vivo. Ya. Los biólogos saben que es un organismo vivo. La Tierra es un sistema complejo que podría salirse en cualquier momento de control. Es decir, las cantidades, por ejemplo, para mantener la temperatura, lo dijimos en el episodio pasado, se debe mantener la cantidad de CO2 en la atmósfera controlada. Y los flujos de CO2 volcánicos son inmensos y los flujos de absorción del CO2 captura de en carbono, las rocas, en el mar, la captura, son inmensos. Y si uno, digamos, cambiara en el 0.0001% la emisión de dióxido de carbono en los volcanes, la Tierra se volvería nada. Entonces, esta teoría de la regulación biótica del medio ambiente dice, la vida está llevando el control del ambiente. Todavía es una idea un poco dura, pero es una idea que tiene un soporte ni el berraco. Les voy a invitar a que se conecten
después les digo a qué fecha, porque vamos a hacer una conversación con el experto de la Universidad de Antioquia en estas cosas, y yo pues simplemente quería pasar por ahí y recordarles, porque claro, en la serie, en el episodio en este cuarto episodio, lo dijeron como un hecho científico, que la Sí, Tierra era un sí. organismo vivo, Sí, y obviamente sí. apenas, ¡pum!, eso prende todas las alarmas. Sí, sí, yo debo decir que, claro, o sea, a mí me encanta todo lo que dice Neil generalmente, pero claro, hay ciertos momentos en que yo digo, ay, no, ¿por qué dijiste eso? ¿O por qué lo dijiste así? Como, claro, yo puedo entender la analogía de comparar a la Tierra con un organismo, ¿cierto? Pero él lo dijo muy enfáticamente, como es un Es ser un vivo. hecho. Y entonces, o sea, porque claro, creo que en ese momento nadie debatiría que el impacto de la biosfera sobre el océano, sobre la atmósfera, sobre los continentes y viceversa, pues Inmenso. es inmenso y todavía nos falta mucho por entender, pero es muy interesante esa interacción entre la biosfera y el resto del planeta, pero de ahí a decir que es un organismo vivo, para mí ya es un salto demasiado Ya grande, es ¿no? demasiado. Sí, sí, Entonces sí, sí. hay que tomarse esa afirmación un poco con cuidado. Tengan en cuenta que esto hay que aplicar aquí una licencia televisiva. Sí, eso Aunque ellos está, son sí. súper rigurosos. Ellos son muy rigurosos, pero sí, yo también pienso que a veces, pues para darle un poquito, como es divulgación, para darle un poquito más de amplitud, a veces tratan de captar tu atención con algunas cosas. Y quizás lo hicieron a propósito, ¿no? Para captar la atención de algunos de nosotros, quién sabe. Ahí para apoyar. Sí, para Bueno, apoyar a Tina, uno. ¿entendiste esta frase? Ay, claro, también fue fantástica, porque él además dice Winter is coming y pausa un poquito, ¿no? Entonces lo deja uno como, ¡ah! Dijo eso. Bueno, yo no sé si este chiste, digamos, ese chiste no, esto funciona si ves la serie en inglés. Por eso es tan importante que la vean en inglés con subtítulos en español. Sí. Efectivamente, Neil en un punto dice, se detiene cuando ya está en la estratosfera, en la nave, digamos, de la imaginación, y ve salir pues todo el gas y dice, Winter is coming. Lo dice así Sí, con ese tonito. sí, 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 ¿Qué con nos una recuerda? miradita, sí, Maravilloso. No, a mí me parece este señor un actor es o brutal. sea, el tipo tiene que ser invitado a una película, muy buen actor. Porque a mí me han Sí. invitado a televisión, a hacer televisión y a leer libretos. Y soy pues malísimo. A mí, lo mío es la improvisación. Esto es dificilísimo. Hablar con esto es dificilísimo. Entonces la frase hace referencia nada más y nada menos que a la serie de Game of Thrones, ¿cierto? Que acaba, digamos, de terminar catastróficamente. Digo, que acaba de Ah, ¿no te terminar el año. gustó? No, ese final no. Hay Bueno, opiniones divididas, opiniones divididas. opiniones divididas, sí, sí, correcto. El caso es que es una serie, pues, digamos, que rompió récords internacionales de audiencia y que, digamos, no tiene que ver con este episodio, pero quise mencionar una cosa sobre esto, porque a ver, ¿cuál es la idea entonces? Ustedes lo vieron, la idea es que es posible que un solo volcán, como decía Cristina, sea capaz de llenar la atmósfera con sulfuro de hidrógeno, es un gas, y con partículas sólidas, con aerosoles, ¿cierto? Y eso es suficiente para disminuir la insolación, la cantidad de luz que llega a la superficie, con eso se bajan. Por un lado, la temperatura global, que es lo que produjo este invierno, o estos inviernos súper duros en Rusia, pero por el otro, digamos, también baja la productividad biológica, porque claro, los productores primarios, que son las plantas, que son los animales que viven en el mar, pues no producen tanta Las fotosíntesis. plantas y las cianobacterias que viven en el mar y, bueno, otras Exacto. algas y Ya cosas no, así. vos cambias en 1% la insolación y ellas ya no producen digamos, tanta masa biológica. Entonces, ¿qué pasa? En la serie Game of Thrones, quise traer esto, existe algo parecido, ¿cierto? Pero, ojo, en Game of Thrones, y quiero hacer una mención muy rápida, les voy a dejar, digamos, más adelante la referencia histórica. En Game of Thrones, la situación se produce de forma distinta. Imagínate que los astrofísicos han estado especulando. Hay astrofísicos tan desocupados, creo que tenía por aquí no tengo por aquí el paper, hay astrofísicos tan desocupados que han estado especulando y haciendo modelos de cómo podría ser que en este planeta de Game of Thrones se producen esos inviernos. Para los que no han visto la serie, Ah, y no les quiero dañar, digamos, no les quiero spoiler, en el planeta, digamos, de Game of Thrones, que se llama, digamos, Westeros,
Westeros es El, como el el planeta, continente, sí, yo sé. que tiene varios continentes, etcétera. Sí, Westeros es uno de los continentes, correcto. O es el planeta. Creo que bueno, whatever. El caso es que, no, el invierno se produce en el continente Westeros. Bueno, whatever. El caso es que resulta que se produce digamos, perdón, se produce un verano que dura varios años, pero se puede producir un invierno que dura generaciones. Eso no es lo que pasa en la Tierra. En la Tierra se produce invierno, verano, invierno, verano. Entonces los astrofísicos se preguntaron, esa locura del creador de Game of Thrones podría tener sentido, podría haber un planeta en el universo en donde hubiera un invierno que durara muchos, muchos, muchos años y entraran aquí pues digamos, los caminantes blancos, bueno, los caminantes blancos sí se entraran astrofísicamente. Y descubrieron que efectivamente había una configuración orbital en esta curva que hay aquí, que no sé si la ven todos, hay una configuración, esta es la temperatura media de un planeta, y aquí se ve que efectivamente el planeta se la pasa en una condición, digamos, de temperatura normal, y hay varias décadas, posiblemente siglos, en los cuales la temperatura del planeta es gélida. Prácticamente ocurre una situación de bola de nieve. ¿Qué situación o qué configuración, a qué configuración corresponde esto? Jorge, Resulta que la pero perdón, configuración una pregunta antes. Dale. Pero el Dale. invierno y el verano tendrían que ser más o menos de la misma duración, ¿o no? ¿O podría ser un verano No, cortito y un invierno largo? esa es la cosa. Resulta que en Game of Thrones Ah, el invierno dura sí, generaciones, mucho más, sí. mucho más que el verano, Estamos ¿cierto? hablando O de no se esa producen condición. cíclicamente, no se producen cíclicamente, que es lo que, Ajá. digamos, pasa en la Tierra, sino que se producen Claro. súbitamente, ¡pum!, entra un invierno. Entonces ellos encontraron que una configuración orbital posible es la de una estrella que orbita el centro de masa de un agujero negro. Oiga, pues la locura. Tiene una estrella, un agujero negro, y el planeta, que es del tamaño de la Tierra, tiene una órbita que oscila arriba y abajo alrededor del centro de masa. Entonces Vea resulta que hay usted. situaciones, es una locura, y hay un paper sobre este tema, y quería mencionarlo porque es un invierno parecido. Cierro Fantástico, paréntesis pero me porque yo sé, parece fantástico, ¿no? Que es los una nota, a mí científicos, me pero gustó mucho. mira, somos capaces incluso de explicar la fantasía de los humanos. Correcto, es decir, la imaginación La imaginación. de los escritores de ciencia ficción nunca está muy lejos de la realidad. Y el otro detalle que quería mencionar, ya para darle, digamos, la palabra a Tina, es la idea de que estos inviernos producidos por las erupciones volcánicas no son nuevos. Obviamente tenemos el registro de que se produjo en 1600, fue muy grande, un solo volcán en Sudamérica, la más grande en Sudamérica según el episodio. También tuvimos la erupción del Krakatoa, también tuvimos una erupción, digamos, en el Mediterráneo, que se sabe estuvieron asociados a veranos más pequeños, a veranos más cortos, inviernos más duros. Lo que pasa es que fue muy pronunciado y ocurrió en 1600 en coincidencia con ciertas condiciones políticas. Pero en la historia de la vida hemos tenido erupciones volcánicas de Padre y Dios mío, puta, de De todo el tamaño planeta. Planetarias, erupciones bíblico, planetarias. planetaria, bíblica. Y las 6 grandes extinciones que digamos, se han observado en el registro Cinco, fósil, cinco, cinco. 5. Sí, con la sexta es la de ahora. Correcto. Bueno, perdón. Claro, de las 5 grandes extinciones, 4 de esas 5 grandes extinciones, hoy tenemos, con la evidencia que hay geológica, paleontológica, etcétera, sabemos que fueron inducidas, digamos, posiblemente por erupciones volcánicas de tamaños impresionantes. Y cuando estamos hablando de erupciones volcánicas, aquí ya no estamos hablando de un volcán, sino de lo que se llama de la producción de una provincia, digamos, magmática, que es simplemente la emisión de magma en un área gigantesca, digamos, una de las que ocurrió, digamos, recientemente, entre comillas, ocurrió en coincidencia con la extinción de los dinosaurios, que fue la provincia magmática del Deccan en la India, y es la emisión de mucha lava, y con esa emisión sale, digamos, mucho material a la atmósfera que produce un gran cambio climático. Ese gran cambio climático puede tener asociado o un oscurecimiento del planeta o un calentamiento del planeta, y eso obviamente conduce a un gran evento de extinción. O sea que el hambre que sintieron en Rusia en los 1600 fue sí, apenas una cuota inicial de cómo se debió haber vivido una de esas grandes extinciones. Entonces me pareció muy interesante porque es una cosa relativamente cercana.
Y Bueno, a mí me y encanta el hablando de... Sí, mausoleo de dale. las extinciones de los otros capítulos de Ah, Cosmos, no, de la serie pasada. O sea, es triste, a mí me conmueve, ¿no? Cuando él entra en el mausoleo y se ve, pues porque es una cosa así como solemne, ¿no? Triste. Esas escenas también son fantásticas. logran crear digamos, mover las emociones. Ajá. Voy a aprovechar, Tina, y me voy a tomar este momento para invitarlos a todas las actividades que organiza AMEBA. AMEBA Hágale. significa Asociación Multidisciplinaria de Estudios en Biología y Astrobiología. Nos reunimos, nos estamos reuniendo. Bueno, esta realmente es el espacio de AMEBA, es decir, los miércoles a las 6, pero nos estamos también reuniendo los lunes a las 6 de la tarde, todos invitados. Métanse por favor a la agenda. Ve, aquí puse el link incorrecto de la agenda. Tenemos un canal en YouTube y en ese canal tenemos, para que se suscriban, tenemos ahí unos videitos como para quienes empiezan con la astrobiología, quienes empiezan a conocer un poco de astrobiología, grabados por nuestros miembros. Son explicaciones sencillas de conceptos claves de la astrobiología. Búsquenlo, hay una lista de reproducción, se llama Astrobiología 101. Y aprovecho para hacerles una invitación, ya que está aquí Cristina conectada, porque resulta que el 27 de abril, yo creo que ese es el último día de la cuarentena, bueno, whatever, o el día Sí, anterior, creo. es el Sí. último, ¿cierto? Bueno, ese día vamos a tener a las 10 de la mañana, lunes, en línea, por el canal de YouTube, una conversación. Tenemos un programa que se llama Amebas Conversan, esta va a ser la cuarta conversación, que se llama Jaguares extraterrestres y otras rarezas de la evolución, y va a ser con la doctora Cristina López Gallego, que hoy nos acompaña. Entonces no se pierdan, por favor, esto, estén pendientes de las redes sociales para que vean el anuncio. Súper Bueno, chévere. Tina, hablemos ahora sí Ahora de sí. hambre. Ahora sí Hambre, comida, evolución. hablemos de Vavilov, de nuestro héroe Ah, protagonista. Dale. no, iba a decir una cosa, es que aquí hay dos preguntitas, voy Ah, a leerlas bueno. muy rápidamente. Dice, si la Tierra se autorregula, ¿qué puede causar una era glacial o un calentamiento global sin interacción del hombre como ser vivo en la Tierra? Excelente pregunta. Se han identificado mecanismos abióticos, como por ejemplo los volcanes, pueden inducir un cambio global y ahí sí la vida no, ñau. Pero también han habido enfriamientos inducidos por fenómenos astronómicos. Entonces, la vida controla hasta cierto punto en las teorías que decía de la regulación biótica. Por aquí también pregunta, Vavilov fue el primero en comprender la importancia de la biodiversidad. Sin embargo, él también pensaba que podía usarse la genética para mejorar las plantas. ¿Qué piensan ustedes sobre el conflicto que existe actualmente entre los transgénicos y la soberanía alimentaria? Eso preguntaba Aurelio Rodríguez. Esa está Entonces, más complicada. Yo pienso que le voy a proponer a dale. Aurelio que hablemos un poquito, porque ahorita vamos a hablar un poquito de soberanía alimentaria, de mejoramiento genético y de biodiversidad. Entonces le propongo a él que avancemos y si quiere después podemos contestar esa pregunta, que de todas maneras es una pregunta difícil de ética, ¿no? Y otras cosas ahí. Bueno, yo les voy a hablar entonces para ampliar algunos de los planteamientos del episodio, en particular acerca de domesticación de las plantas, mejoramiento genético de las plantas y por supuesto la teoría evolutiva y la teoría genética que usaba Vavilov para hacer su investigación. En el episodio empiezan hablando de la invención de la agricultura. Neil dice que tenemos evidencia de que hace entre 10.000 y 12.000 años atrás. Recuerden que el Homo sapiens, digamos que aproximadamente son 200.000, 250.000 años, ¿no? O sea, muy recientemente en la historia del Homo sapiens, de los humanos, apareció la agricultura. De hecho, coincide con el inicio del Holoceno, en donde el clima, digamos que ya está un poco más estable, ¿cierto? No es quizás casualidad, pero parece que hay eventos de domesticación incluso más viejos, de plantas y animales de 15.000 hasta 20.000, algunos incluso dicen que hasta 25.000 años atrás. Pero en fin, cuando hablamos de la agricultura, pues básicamente hablamos de cultivar o crecer animales y plantas que los humanos hemos domesticado. Ahí en la figura ven un mapita, ahí está solamente parte de África y de Asia y parte de Oceanía, y hay algunos animales están situados donde creemos que fue lo que llamamos centro de origen, digamos, de donde los empezamos a domesticar, y las flechitas indican hacia dónde se han movido. Obviamente ya algunos de ellos se han movido por todo el planeta. Por ejemplo, las vacas aparentemente se originaron en el sureste de Asia, o la domesticación de las vacas fue en el sureste de Asia, pero ya las hemos distribuido pues por todo el planeta, ¿no? Exacto.
Y así mismo con las plantas, ¿no? Entonces y lo interesante es que hay varios sitios en el planeta en donde la agricultura comenzó más o menos al mismo tiempo. Entonces todos me imagino que conocerán la hipótesis de que la agricultura comenzó en Mesopotamia, en el Valle del Éufrates, ¿cómo se llaman? El Tigris y el Tigris y el Éufrates. Éufrates. Exacto, pero en verdad, más o menos al mismo tiempo, en África también había etnias humanas que estaban empezando a domesticar animales y plantas, y en América, en Mesoamérica, en Centroamérica, en Suramérica también había etnias humanas empezando a domesticar plantas y animales. O sea, eso apareció como en varias Y partes del mira lo mundo. que decía Babilov, que era la importancia de los deltas de los ríos. Sí, sí, pero él Es pensaba que decir, esos no eran los únicos sitios en donde podía haber nacido la agricultura, sino que también podían estar en las montañas más alejadas, y aparentemente eso sucedió en diferentes momentos, en diferentes espacios, más o menos al mismo momento. Es bien interesante. Como ustedes se imaginarán, esto no es simple, o sea, necesitamos arqueólogos, biólogos, geólogos, etnógrafos, historiadores y un montón de gente para poder entender, ¿cierto?, cómo apareció algo tan complejo como, por ejemplo, la agricultura en los humanos. La que sigue, Jorge, porfa. Ah, bueno, y entonces voy a intentar eso. ¿Puedo yo compartir la pantalla para que vean una página de internet? O tú entonces, a ver, tienes yo que... voy a dejar de compartir la mía y dale tú. Eso. Yo comparto la mía porque quiero ver esta diapositiva. Ah, ya lo voy a compartir. En este sitio de internet que les recomiendo, en esa diapositiva que vean, se ve un mapa interactivo. Por eso interactivo. Ahí lo estoy viendo. Lo estamos Listo. viendo porque yo lo estoy viendo. Sí. Listo, súper. Entonces, mira, en ese mapa interactivo que es, bueno, de una ONG importante que trabaja en agrobiodiversidad, aquí uno se puede mover y ver en los distintos sitios del mundo cuáles fueron las plantas, en este caso, que domesticamos. Entonces, por ejemplo, les puedo mostrar acá en América del Sur, tropical, o sea, en las tierras bajas, digamos, no en los Andes. Las etnias de ese momento domesticaron cosas como los ajís, la yuca, el cacao. De hecho, la historia del cacao es súper interesante. Durante mucho tiempo creímos que el cacao se había domesticado primero en México, porque fueron los mayas los que hicieron la bebida que conocemos hoy como chocolate, digamos, más o menos. Pero en realidad el cacao apareció en la Amazonía, o fue domesticado primero en la Amazonía. Y de la Amazonía lo intercambiaron y llegaron hasta los mayas en México, así como el maíz se domesticó en México, y la gente de Amazonía, más o menos al mismo tiempo, de hecho, lo empezó a usar. Claro. Desde hace 6.000 años estamos usando cacao y maíz, por ejemplo, en las Me Américas. imagino que fueron estos pueblos del Caribe muy activos, que los caribes justamente, quienes posiblemente tenían todo un sistema ahí de intercambio con todas las islas, y finalmente llegó hasta México el cacao. Había muchas etnias, claro, unas se movían más que otras, pero había mucho comercio entre las etnias, y claro, tú puedes tener comercio local, y entonces ese con el otro local, y ese con el otro local, ¿cierto? Y vas haciendo como los pasitos. Ahorita es me muy compartís ese enlace. Sí, Ahorita ese está en las diapositivas, es el que está en las diapositivas. Ah, bueno, si querés poner ahí la presentación de una vez, pues vos tenés ahí la presentación. Perdón, es que es para... Ah, bueno, listo, yo ahorita la pongo. Listo, otro ejemplo súper chévere es el de la piña, ¿no? La gente cree que las piñas son de Hawái, porque Hawái sí, es en ese momento el productor principal de piñas, y las piñas por la pizza hawaiana. Exacto, son parte de la cultura de Hawái, pero las piñas son amazónicas también, sino que en algún momento pues las llevamos hasta la Polinesia y las empezamos a cultivar allá. Y hay muchos ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, los italianos, que el tomate es parte integral de su cultura, ¿cierto? Muchos italianos piensan que el tomate es de Italia, pero el tomate es de Sudamérica, es de los Andes, por ejemplo. Las papas, que son tan importantes de la cultura europea, en Irlanda, por ejemplo, las papas son también de los Andes, en fin. Después pueden explorar con más calma todas estas historias que de hecho comenzaron con Babilov, con las exploraciones de Babilov, ¿no? Y les quiero mostrar aquí también esta figura interactiva. Acá en cada una de estas barritas de colores tenemos como las regiones como Sudamérica, los Andes, Centroamérica, ¿cierto? Y, por ejemplo, en este momento estoy señalando Sudamérica tropical, sin los Andes, y todas las líneas rojas que salen de Sudamérica son las cosas que nosotros hemos producido acá y digamos que hemos enviado a otras regiones, y todas las líneas de todos los otros colores son las cosas de las otras partes del mundo que ahora nosotros usamos acá. Entonces, por ejemplo, los plátanos
Los plátanos son de Asia, pero no, los plátanos y los bananos ya son parte de nuestra cultura tropical acá en el Caribe y en el Pacífico, ¿cierto? Pero los plátanos no son de acá. El café, que es tan importante en la cultura de Colombia, no es de acá, ya vimos en el capítulo, es de Etiopía o de África en general. En fin, es muy interesante ver pues como toda esta dinámica, voy a regresar a la presentación, toda esta dinámica de en dónde... Eso, mientras vas disparando ahí, yo te voy haciendo una pregunta, ¿viste? Vení, Tina, pero eso de domesticar una planta, ¿qué significa? Eso. ¿Cómo así? No todas las plantas se pueden ahí sembrar uno en una huerta. Muy buena pregunta, Jorge. Sí, de hecho, muy buena pregunta eso. De hecho, ese concepto de domesticación es como todo en ciencia, ¿no? Se parece muy fácil, pero en realidad al final es medio complicado, ¿no? De hecho, hablamos de domesticación de los paisajes y también de domesticación de las especies de animales y plantas. Pero en realidad, cuando un grupo humano, digamos, se hace más sedentario y empieza a colonizar, vamos a decir, un territorio, él empieza a cambiar ese territorio, ¿cierto? Hay cosas, cambiamos ese territorio para hacerlo más ameno, digamos, más gustoso, más chévere para nosotros, ¿sí? Eso se llama domesticar un paisaje, cambiarlo para hacerlo más ameno a nuestras preferencias. Y lo mismo pues hacemos con las plantas y los animales. Una vez tenemos un paisaje domesticado, entonces empezamos a manipular, en particular a hacer selección, que ya voy a hablar de eso, selección artificial, de ciertas variantes que nos gustan. Entonces ya les voy a mostrar ejemplos, pero cuando hablamos de procesos de domesticación hablamos de manipular un paisaje o manipular una especie, ¿cierto? Para hacerla más amena para nosotros. Y es muy interesante, no es blanco y negro, no es como que algo está domesticado o no está domesticado, o sea, hay un gradiente, de hecho. Hablemoslo en términos de las especies, pero también se puede hablar para los paisajes. Hay especies que claramente los humanos no usamos, ¿sí? Y esas, digamos, son las que llamamos silvestres. Pero hay especies que los humanos completamente manipulamos y de hecho ya no pueden vivir sin los humanos. Por ejemplo, el maíz es tan dependiente de los humanos que no se puede reproducir solito. O sea, la semilla del maíz es el granito de la mazorca que nosotros nos comemos, ¿cierto? Pero ustedes saben que el maíz viene como en un capacho. Ese capacho no se le cae solo. O sea, si nosotros no le sacamos el capacho y sembramos la semilla de maíz, el maíz no se reproduce. O sea, el maíz está tan domesticado que no es capaz solito de reproducirse. Los ancestros del maíz sí lo hacían, pero el maíz ya domesticado no. O sea, domesticado, un animal o una planta domesticada es que ha sido manipulado por el hombre y que, digamos, es dependiente del hombre para seguir sobreviviendo. Pero tenemos cosas en la mitad. Tenemos especies que usamos, manipulamos poco, o que usamos y manipulamos mucho, pero no están del todo domesticadas, entonces son semi-domesticadas, o sea, hay un gradiente, ¿cierto? Hay cosas como que no usamos, no dependen de nosotros para nada, hasta las que usamos y dependen casi completamente de nosotros o completamente de nosotros, y hay un gradiente de cosas desde silvestres, semi-domesticado hasta domesticado, ¿no? ¿Eso contesta tu pregunta, Jorge? Sí, señorita. Y de hecho es muy bonito también porque se habla en los procesos de domesticación de procesos de coevolución, ¿sí? O sea, la especie, por ejemplo, habla de la domesticación del perro, la domesticación de los caballos o la domesticación de la piña. Nosotros estamos haciendo cambios, estamos causando cambios evolutivos en la especie, pero la especie también está causando cambios en nosotros, ¿no? O sea, si nosotros estamos cambiando nuestra dieta o cómo nos movemos o si podemos comer más y reproducirnos más, eso quiere decir que la especie también tiene un impacto sobre nosotros, ¿no? Entonces en la domesticación hay como se podría hacer una analogía con coevolución, ¿no? Es bien interesante. Bien. Aurelio vuelve y pregunta por aquí, que es muy interesante, o pues, digamos, la idea de si no sería al revés. Perdón si no estoy, digamos, entendiendo bien quién fue el que lo formuló, pero la pregunta es si no es al revés, es decir, si no es que las plantas nos domesticaron a nosotros, sí, o que los animales nos domesticaron a nosotros. Sí, también hay algunos científicos que plantean que las especies también nos domestican a nosotros hasta cierto punto. Sí, es una discusión interesante. Incluso podemos hablar de patógenos, ¿cierto? O sea, hay patógenos que nos hacen cambiar nuestra vida. No sé si se te ocurre alguno en este momento. ¿Algún ejemplo de ese? No sé. No sé, la gripa. Tengo en la cabeza una idea. Sí, es una discusión muy interesante. Muy bien. Que sí, pues que en último caso se puede pues decantar en esto.
Los seres humanos somos parte de los ecosistemas, somos una especie que está interactuando con todas las otras especies, Claro, entonces somos no nos podemos separar. predadores, pero también somos Sí. predados, somos competidores, ¿cierto? Somos mutualistas, o sea, somos completamente integrados, ¿cierto? En el resto de la naturaleza, entonces, claro, por supuesto que se puede hablar en todas las direcciones. ¿Cómo es que decía la reina? En el mismo sentido y en sentido contrario. En sentido contrario, hombre con hombre, mujer con mujer. Muy bien, Por supuesto que sí. continuemos. Bien, una cosa que, pues como decíamos ahorita, la agricultura, esta es otra discusión pues también gigante, pues la agricultura nos trajo muchos beneficios y la domesticación de plantas y animales nos ha traído muchos beneficios, pero no todo es color de rosa, ¿no? O sea, también ha traído algunos perjuicios. De hecho, por ejemplo, la agricultura es la principal, ganadería y cultivos son las principales causas de destrucción de los ecosistemas en este momento, ¿cierto? Entonces, sí hay que hacer agricultura, pero ¿cómo hay que hacer agricultura? Es una discusión muy importante. Pero lo que quiero mencionar acá es que nosotros hemos domesticado cientos de especies animales y cientos de plantas. Pero en las últimas décadas, en los últimos siglos, pero más que todo en las últimas décadas, hemos empezado a perder un montón de la diversidad que usábamos de esas especies domesticadas y en particular por la globalización cada vez usamos menos y menos y menos especies y menos variedades. Y ahí es donde viene lo que tú preguntabas ahorita, Jorge, de si sería posible que el tomate que te comiste hoy era descendiente de algunas de las semillas que había salvado Ávilo. Resulta que es que en este momento, por ejemplo, hay millones y millones de hectáreas de maíz sembrada en el mundo, pero son muy poquitas las variantes de maíz que hay sembradas en el mundo, cada vez usamos menos. Y entonces acá en esta diapositiva podemos ver, es muy brutal, están algunas estadísticas, el 75% de lo que nosotros comemos, toda la humanidad en el planeta Tierra, el 75% proviene solamente de 12 plantas y 5 animales que producimos en masa en todo el planeta, ¿sí? Hay 30.000 especies que conocemos por ahora que se pueden comer, 30.000, y solo usamos 150, ¿sí? Y de esas 150, la mayoría de nuestra alimentación son solo 12, ¿sí? De plantas en este momento calculamos que hay más o menos 400.000 especies de plantas. De esas 30.000, un poco menos del 10% se pueden comer y nosotros comemos solo 150. Y de hecho comemos un montón de 12, que son las 12 que están listadas ahí a la derecha, de azúcar, maíz, arroz, trigo, papas, etc. Y están, bueno, las otras estadísticas que hay ahí es que día a día, año a año, estamos perdiendo variedades de cultivos que hemos desarrollado o razas, digamos, de animales. Entonces, por ejemplo, las papas en Sudamérica, las papas son originarias de Sudamérica y durante cientos de años diferentes grupos humanos han estado produciendo variedades de papa. De hecho, es muy bonito, por ejemplo, en el sur de Colombia, en la cocha, es casi que hay familias, o sea, grupos humanos pequeñitos que tienen su propia variedad de papa, como esta la diseñamos en mi familia, ¿sí? Y toda esa biodiversidad que tenemos en esas especies la estamos perdiendo. Entonces y de hecho Neil en el episodio medio habló un poquito de eso, ¿no? O sea, él decía, cuando nos empezamos a volver agricultores, o más en general, perdimos un montón de la variedad en la dieta. Claro, un cazador-recolector come muchas más cosas, ¿sí? Que nosotros que comemos más que todo la agricultura. Pero además de eso, hemos estado perdiendo variedad en lo que cultivamos. Bien. Y pues, sí. Una cosita ahí, Cristina, para todos los que están participando. Aquí tengo preguntas acumuladas. Yo las acumulo para que no paremos el flujo de la conversación y podamos terminar. Entonces, tranquilos, hagan sus preguntas, que alguna vez, digamos, ahorita tengo aquí ya 2 preguntas para hacerse. Dale con la siguiente diapositiva. Súper. Bien, entonces, volviendo un poco al episodio, bueno, primero nos estaban hablando de la agricultura y de la domesticación, y luego nos empiezan a hablar, pues, como de la principal motivación de Vavilov, que era las hambrunas, ¿no? Y entonces Neil hace unos recuentos de algunas hambrunas que fueron brutales, ¿no? En la historia de la humanidad, donde millones y millones de personas morían. Y Rusia, pues no era la excepción, además pues porque Rusia está en un ambiente en donde es muy difícil cultivar, está muy al norte, ¿cierto? La temporada donde las plantas crecen en Rusia es muy corta. Entonces en Rusia había muchas hambrunas, han habido muchas hambrunas a través de la historia. Y estas hambrunas pues son provocadas por diferentes causas, por supuesto por desastres naturales, ¿cierto? Como el volcán que nos mostraron, y el cambio climático que produjo, por eventos pues de pestes que aparecen, digamos cosas que no están
enteramente bajo nuestro control, pero por supuesto también aparecen por razones sociales y políticas y económicas, como también nos mostraron en el episodio, ¿cierto? Entonces el mal manejo de los que están en el poder o la mala distribución del acceso a la comida, conflictos, guerras, etcétera. Sí, obviamente las hambrunas son complejas. Y pues yo estaba pensando, Jorge, yo no sé cuándo podemos, si tú te acuerdas de cuál sería la última como hambruna mundial que nosotros hayamos visto en las noticias. Yo creo que ya eso no nos va a pasar, o sea, que millones y millones de personas mueran. No, a mí, ¿sabes cuál me tocó muy dura? Que creo que fue en los años 80, la de Etiopía. Esa yo creo que fue la última. Una super hambruna. Y en Malawi, ¿te acuerdas? Incluso cuando uno todavía tiene la imagen, no, decía la imagen, yo no sé, incluso hay una imagen muy famosa en National Geographic, de otra escuela pues National Geographic, que son los niños muy flacos de Etiopía. Sí. Yo crecí siendo joven con la imagen de que Etiopía era un país donde se aguantaba hambre siempre. Y después entendí que es que hubo grandes hambrunas, digamos, y la otra grande, pero esa sí no nos tocó a nosotros, que la mencionan ahí y la conecto con Chernobyl, fue la de, que la mencionaron en el capítulo, fue la de Holodomor, que ya fue una hambruna inducida por el estalinismo, y eso fue una hambruna en el siglo XX, o sea, que no tenía sentido de que haya una hambruna en un país europeo, ¿cierto? Con comercio, etcétera, y fue inducida. Los viejitos a los que les tocó Chernobyl, les tocó el Holodomor. Ay, ¿en serio? Claro, la cosa no. Durísimo, sí. Qué horrible. Sí, de acuerdo, pero bueno, quizás entonces, bueno, claro, en África, digamos que hasta todavía los años 70, 80, hay algunos sitios muy localizados en donde ha habido hambrunas, pero de nuevo, creo que no mueren millones y millones y millones de personas, o sea, no se comparan con esas hambrunas de los siglos XIX, XVIII, XVII, pero en este momento lo que hablamos más es de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, o sea, sí hay mucha gente que tiene mal acceso o poca soberanía a alimentarse bien, ¿sí? O sea, quizás no nos estamos muriendo de millones y millones, pero sí tenemos muchos problemas todavía con la repartición, digamos, y la distribución y el acceso a la alimentación, a pesar de que producimos más comida de la que necesitamos. De hecho, desperdiciamos mucha la comida que producimos. En fin, eso es otro rollo en el que no me voy a enfocar. Pero lo que quería resaltar es que si bien Vavilov estaba muy preocupado por las hambrunas, en este momento los científicos que trabajan en agricultura quizás ya no se preocupan tanto por las hambrunas, pero nos seguimos preocupando por cosas como la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria. Cosas que es lo que está ahí también en la diapositiva y que luego pueden mirar en la fuente con más calma. Necesitamos garantizar que todo el mundo tenga disponibilidad de comida, ¿sí? Que todo el mundo tenga acceso, no solo que la comida está ahí, sino que sea suficientemente barata y que la gente la pueda comprar, ¿cierto? Que esté cerca de donde viven, que tengan la comida que es la que deben usar, o sea, comida saludable, acceso a una alimentación saludable y además que el acceso sea estable. Todo eso son problemas, si bien ya no tenemos que resolver los problemas de las hambrunas como Vavilov, sí tenemos muchos retos todavía. Y entonces la agricultura todavía tiene el reto de producir suficiente comida y comida en todas las estaciones y en diferentes climas. Y entonces digamos que todavía lo que Vavilov quería hacer todavía es un sueño que tenemos que seguir luchando por él. Pero esperemos que no vaya a haber otra vez hambrunas como antes, ¿no? O sea, nunca está garantizado. Nunca está garantizado. No, pero yo confío en los humanos, yo soy optimista, o sea, tenemos la tecnología, sabemos cómo hacer las cosas, lo que necesitamos obviamente es un poco más de voluntad política y yo pienso que cuando de verdad las crisis estallan, los humanos normalmente reaccionamos bien y nos ponemos como a la altura. No todos, claramente, pero no, yo creo que ya no vamos a volver a esas cosas que pobre le tocaron a Vavilov, ¿no? Bueno, y a muchos todavía. Te voy a lanzar unas preguntas, pero de respuesta rápida. Hágale. De respuesta rápida. Ahí por aquí. Dice, pero respuesta rápida, repito. ¿Cuáles plantas que vemos hoy en día son las que no están domesticadas? Y si no lo son plantas que vienen desde nuestros ancestros. Esa la hizo Deiri Navas. ¿Cuáles plantas que vemos hoy en día son las que no son domesticadas?
David, mira, te estoy diciendo que hay como 400.000 especies de plantas en el planeta y de las domesticadas son menos de 200. O sea, la mayoría de las plantas que están en el planeta son las que no son domesticadas y están en todos los ecosistemas de todas partes del mundo y las llamamos las Por ejemplo, esto es silvestres. un árbol de yarumo. Exacto, exacto. Todas las plantas, una bromelia que veas, una orquídea, todas serían silvestres, no domesticadas. Las domesticadas son las que tenemos en la agricultura. Y Teo Zúñiga pregunta, ¿cuál es la mayor ventaja del cambio en el genoma humano al introducir la agricultura? O sea, ¿qué cambio benéfico, cierto, pudo haber tenido el genoma humano con la agricultura? Yo te No, voy a no, decir no uno. sé, sí, dale. Te voy a decir uno, pero fue por un dato que escuché en uno de estos shows de monólogos científicos de Explora, me pareció espectacular. No tiene que ver con la domesticación de las plantas, sino de los animales. Y Ajá. fue el surgimiento de las enzimas para romper la lactosa. Ah, la lactosa, para que podamos, los adultos, o sea, porque los niños obviamente pueden digerir la lactosa, pero los adultos no. Entonces ahora los adultos también podemos, bueno, no todos pueden, pero también podemos, y eso nos ha dado acceso a un alimento muy bueno, muy bacano. Eso recuerdo, pero esa, ojo, domesticación de animales. Sí, no, pero ojo, lo que pasa es que la pregunta es difícil de contestar porque trata como de implicar que es que porque cambió el ambiente, en este caso, por ejemplo, porque tenemos más acceso a alimento por la agricultura, entonces hay cambios en el genoma, y en realidad no es así. En el genoma ocurren mutaciones, ahorita vamos a hablar un poquito más cuando hablamos de selección natural, pero en el genoma ocurren mutaciones y esas ocurren al azar. Pero algunos de esos cambios pueden ser seleccionados o pueden fijarse por deriva genética o por otras fuerzas evolutivas. Y en un ambiente determinado, por ejemplo, en un ambiente en donde ahora tomamos leche como adultos, o comemos manzanas, o comemos bananos, entonces puede que haya ciertas variantes que se vuelvan más ventajosas o menos ventajosas. Pero ojo, que no es que la agricultura haya inducido cambios en el genoma. No, así no, es diferente, ¿sí? Ahorita hablamos más de Correcto. selección Muy natural y bien. volvemos al punto. Y ahorita hablemos con otras preguntas. Dale, vamos para adelante. Bueno, sigamos. Entonces, en el capítulo empiezan a hablar de selección artificial, ¿cierto? Nos empiezan a explicar cómo es que nosotros domesticamos las especies, los animales y las plantas. Si miran ahí a la izquierda en la diapositiva, la plantita que tiene flores amarillitas en el centro es una especie que se llama Brassica oleracea, la mostaza silvestre, y todas las coliflores que tú te has comido, el brócoli, el repollo, la berza, dice ahí, en fin, y el conaibo, no, colinabo, no conocemos muchos de acá. Todo eso es la misma especie, ¿sí? O sea, el brócoli y el repollo que tú te comes es la misma No te puedo especie. creer. ¿Es la misma Sí, especie? es la misma especie, o provienen pues Pero, de la misma especie. ay, o sea, pero hay unos organismos que producen coliflores y otros que producen brócolis y otros que producen repollo. Sí, Ah, ya vamos a eso. De hecho, no me voy a meter aquí en el enredo de cómo le ponemos el límite a una especie, eso es un problema gigante en la biología. Yo sé que todo el mundo va a preguntar, pero entonces, ¿cuál es la definición de especie? Yo sé, tranquilos, esa es una pregunta, es uno de los problemas más grandes en la biología, pero digamos, para ponernos todos de acuerdo y poder avanzar, vamos a decir que los miembros de una misma especie son un linaje, ¿cierto?, que puede interactuar, o vamos a decir para que quede fácil, que son los que se pueden cruzar entre ellos y producir descendencia fértil, que es el concepto biológico de especie, ¿sí? Hay yo muchos lo que otros digo es que conceptos de especie. yo lo que digo es que dos organismos son de la misma especie y pueden tener nietos. Muy bien. No hijos, sino nietos. No, muy bien, esa está muy buena. Obviamente ya cuando estamos haciendo un proceso de selección artificial, que ya les voy a explicar qué es, cuando estamos domesticando, ¿cierto? Estamos manipulando una especie, estamos diciendo, ay, mire, es que yo quiero que sea más dulce, o yo quiero que el perrito sea más peludo, o yo quiero que la vaca produzca más leche, o cualquiera de esas cosas, ¿cierto? A través de un proceso de selección artificial, nosotros estamos haciendo que cambien esas especies en el tiempo. Entonces, lo que digo es que hace unos miles de años, o unas muchas generaciones atrás, había una sola especie, y esa misma especie, la empezamos a manipular y por un lado obtuvimos los repollos y la seguimos manipulando diferente de otras, haciendo otras cosas con ella, seleccionando otros, digamos, y de ahí salió el brócoli. Y le hicimos otras cosas diferentes y de ahí salió la coliflor, pero todas esas cosas salieron de la misma especie. Así como todos los perros salieron de la misma especie, ¿sí? Entonces hay un ancestro que era un lobo, una especie de lobo,
Y los humanos empezamos a domesticar a algún linaje de ese lobo y empezamos a producir una cantidad de razas de perros. No sé cuántas razas de perro hay, pero son, no sé, decenas, ¿cierto? Decenas, sí. Decenas. Y un chihuahua y un San Bernardo y un dálmata, todos vienen del mismo ancestro. Sí, todos son la misma especie, a pesar. Por ejemplo, al dálmata lo seleccionamos para que tuviera manchitas negras y al, no sé, y al chau chau lo seleccionamos para que fuera más peludito. Obviamente es un proceso, ¿no? Que toma mucho tiempo, toma muchas generaciones. En fin, pero lo que quiero resaltar acá es eso, ¿sí? Que la selección artificial es el proceso por el cual nosotros domesticamos las especies y vamos produciendo, ¿cierto?, diferentes resultados de acuerdo a lo que estemos seleccionando. La selección artificial, que de hecho Darwin lo escribía en su libro, es una analogía de la selección natural. Entonces voy a permitirme explicar brevemente qué es la selección natural de la teoría de Darwin y luego volvemos a la selección artificial. ¿Te parece, Jorge? ¿Usted qué sabe de selección Sí, claro, natural? Dígame por qué es supuesto. selección. Dígame, Jorge, ¿usted qué sabe de selección natural? ¿Qué es la selección natural? Es decir, no, lo que sucede es que la Tierra selecciona los animales que mejor se comportan, los que funcionan mejor. Sí, vas bien. Vamos a hablar de selección también ojo con el conversatorio, 27 de abril tenemos conversatorio con Tina en extenso sobre esto. Chévere. Voy a utilizar una animación que me encanta, siempre la utilizo en mis clases para explicar selección natural. Oiga, por aquí me dan Andrés Arroyave del dato, hay 340 razas de perros aproximadamente. 340, qué montón, son un montón, es impresionante. Y pueden creer que todas vienen de los lobos, de una especie de lobo, porque hay varias especies de lobos, de una sola especie de lobos, es muy impresionante, ¿no? Bien, entonces selección natural, ay, perdón. Esta es una animación, está narrada en inglés, pero entonces yo no la puse, la tengo sin sonido, yo se la voy a narrar en español, ¿listo? Entonces, bien, esto es un organismo imaginario. ¿La estás viendo, Jorge, la animación? Sí, yo la estoy viendo, está bien, está ¿cómo es que es? Como Pixelada, ok. No está fluida. Ah, ¿ya la estarás viendo? Pero bueno, mejor? ahí se va viendo, sí. Bueno, esos son unos animalitos imaginarios y como pueden ver tienen diferentes colores. Y entonces esos colores vamos a asumir que es un rasgo genético, ¿cierto? Ellos tienen unos genes que determinan si son verdes, azules, rojos, no sé qué. Y resulta que, bueno, ellos están muy contentos y viven en ese ambiente que parece como un desierto, ¿no? Es como un fondo café, con unas rocas cafés. Sí puedes ver, ¿no? Sí, claro. Y ahí lo que está sucediendo es que hay un depredador, que en este caso es un pájaro. Ese pájaro es un depredador que utiliza la vista para capturar a sus presas. Entonces, esos organismos que son los cafecitos y que se camuflan mejor en ese ambiente de desierto, son los que se escapan más fácilmente. De todas maneras, la selección sigue. En este caso, el ave está haciendo una selección, está seleccionando los que ve más fácil, ¿sí? Y se los está comiendo. Entonces, esos no dejan descendientes. Y si eso sigue y sigue, al final van a quedar solamente esos organismos que son los más exitosos, es decir, los que les va mejor en ese ambiente, en este caso los que se los comen menos porque están muy bien camuflados, ¿sí? Y como decía, si eso sigue y sigue, pues todos los organismos de esa población en ese ambiente van a quedar con el mejor fenotipo, el mejor tipo, ¿cierto? Que es el más exitoso. Pero resulta que las mutaciones siguen ocurriendo, los cambios en el genoma están ocurriendo al azar. En algún momento va a ocurrir un cambio. Por ejemplo, mira ahí, apareció un organismo verde, ¿se ve? Digamos que entonces ahora el ambiente cambió a verde. Y entonces ahora, ¿qué va a pasar? Ahora el organismo más exitoso ya no va a ser el mismo de antes, ¿cierto que no? El organismo más exitoso, el que se va a camuflar mejor, al que se van a comer menos, ya no es el café. Ahora va a ser el verde, porque el verde es más exitoso en este nuevo ambiente. ¿Pudiste ver más o menos bien la animación? Sí, sí, claro, simplemente se paró ahí en el punto en donde se iba a comer ya el café y todos estábamos aquí llorando porque el café iba, pero estuvo súper chévere, está súper chévere esa animacioncita, cojámosla para explicarle a todo el mundo. Sí, es muy ilustrativa. Entonces, mira, acá hay tres cosas para resaltar, que son como las tres condiciones para que ocurra selección natural. Que fue la propuesta de Darwin y Wallace, y que digamos todavía es la hipótesis que seguimos utilizando. Primero, para que haya selección natural, primero tiene que haber variación, ¿cierto? Porque si todos fueran iguales, pues nada se selecciona, ¿cierto? O sea, entonces, por ejemplo, en este ejemplo había diferentes colores. Esa es la primera condición. Si no hay variación, no hay selección.
La segunda condición es que tiene que haber una diferencia en el éxito biológico, así decimos, éxito biológico diferencial. Unos son más exitosos que otros, que es lo que la gente dice, el más apto, a nosotros no nos gusta mucho usar esas palabras, pero el más apto, ¿cierto? Yo lo pongo en términos de éxito biológico, o sea, que sobrevive y se reproduce mucho. En particular, se reproduce mucho. Hay unos más exitosos que otros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el café era más exitoso que el verde en el primer ambiente y que los de los otros colores. Pero tercero, para que haya selección natural, la característica que me da el éxito tiene que pasar a la siguiente generación, tiene que estar, digamos, codificada en los genes. Porque si no pasa a la siguiente generación, yo puedo ser súper exitoso, soy café y súper exitoso, pero mis hijos son azules, rojos, verdes, ¿cierto? Entonces no va a pasar nada a través del tiempo, ¿sí? Para que pueda haber selección natural, tiene que haber, solo sucede en las características que están codificadas genéticamente. ¿Entendiste todas las características, Jorge? Sí, por supuesto, aquí está tomando nota mental. Me parece muy bien. Eso es lo que llamamos selección natural. Entonces, la selección natural es un proceso, es un cambio evolutivo, y ya ahorita resalto un poquito más de lo que es un cambio evolutivo, pero es un cambio genético que va ocurriendo a través de las generaciones. ¿Y por qué ocurre? Ocurre particularmente porque hay unas variantes más exitosas que otras. Pero ojo, ¿quién es más exitoso? Depende del ambiente. En un ambiente, tú puedes ser más exitoso, pero en otro ambiente diferente puede que tú ya no seas exitoso, ¿sí? Entonces, no, por eso no está correcto decir que hay organismos que son más aptos que otros siempre, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, para toda la vida. No, depende de cómo es el ambiente. Si el ambiente, tú puedes ser muy exitoso en un ambiente y si el ambiente cambia, puede que siga siendo muy exitoso o puede que no, ¿sí? Entonces, por eso es que decimos que depende del ambiente. Pero ojo, no es que el ambiente haga cambiar a los organismos. No es que los organismos digan, ay, cambió el ambiente, yo quiero cambiar, entonces yo necesito ahora ser así, entonces voy a cambiar. No, no es así. Las variantes sobre las cuales ocurre la selección aparecen por mutación y las mutaciones son aleatorias. No voy a profundizar en todas estas cosas, ¿no? Pero quiero entonces ahora hacer esa misma analogía con la selección artificial. La selección artificial es lo mismo que la selección natural, pero en este caso la gente que hace la selección ya somos los humanos. O sea, ya no es un pájaro predador, ya no es algo en el ambiente, sino que somos los humanos, ¿sí? Entonces volvamos a nuestro ejemplo de la brassica, de la mostaza. Yo tenía una especie de mostaza y los humanos, pues una comunidad humana empezó a decir, ay, me pareció muy ricas las flores, entonces voy a empezar a escoger plantas que tengan las flores más grandes o que tengan más flores y entonces se las voy a propagar. Y si esa característica tiene una base genética, si se puede heredar, porque puede que no. Entonces cada vez, si yo le sigo reproduciendo las que tienen flores más grandes, flores más grandes, flores más grandes, llego a algo parecido a un brócoli. Pero otras personas dijeron, no, a mí me gustan más las hojas, quiero que esa planta tenga hojas más grandes y cada vez más grandes y cada vez más grandes y más ricas. Entonces, a través de muchas generaciones, si las hojas más grandes son las que seleccionamos porque nos gustan más, o sea, las más exitosas en esa analogía, van a ser cada vez más comunes y cada vez más grandes, sí, eso es un rasgo genético. Y entonces llegamos al repollo y cosas como esas, ¿sí? Eso es un proceso de selección artificial en el cual nosotros estamos cambiando evolutivamente a los organismos, pero básicamente en la selección artificial porque nosotros dijimos, este es el más exitoso, este es el que yo quiero, este es el que me gusta más. Este perrito que tiene la colita más peludita, quiero otro perrito con la cola más peludita. Eso es lo que nosotros decimos, vamos a seleccionar este, ¿sí? Bien. Y solamente te puse ahí el mapita de la Amazonía con un montón de nombrecitos porque también quería mencionarles que uno siempre tiende a pensar en la domesticación, en las vacas, los cerdos, en el repollo, el maíz, el cacao, pero quiero que piensen también que nosotros domesticamos árboles. Nosotros, por ejemplo, la nuez del Brasil es un árbol que hemos domesticado. Lo que pasa es que nos toma más tiempo domesticarlo, porque es cierto, para poder esperar a que se reproduzca y elegir el que me gusta, se demora más tiempo, ¿cierto? Pero hemos domesticado palmas, todos han comido chontaduros, pero es una cosa riquísima, ¿no? Chontaduro se domesticó en la Amazonía. Hemos domesticado lianas, bejucos, o sea, hemos domesticado todo tipo de cosas. Lo que pasa es que pues, las que comemos más y las más comunes son esas plantas que crecen más rápido, esos animales que crecen más rápido en general. Bien, voy a continuar porque no quiero que se me acabe el tiempo. ¿Algún comentario hasta ahora? Continúa, pasa a la siguiente diapositiva y te hago un comentario. Dale. Sí, deja esa diapositiva.
No, un comentario que hace por aquí Neri Navas que me parece muy interesante es que los científicos digamos, los científicos de la computación o la computación ha copiado a la selección natural y ha creado un tipo de algoritmos que llaman algoritmos bioinspirados, ¿cierto? Uno de ellos se llama algoritmos genéticos, hay otro que se llama computación evolutiva, en donde efectivamente se crean ambientes computacionales que imitan digamos, la acción de las fuerzas de selección en un ecosistema y van seleccionando y van cruzando soluciones, por ejemplo, algorítmicas. Quieren construir un algoritmo que haga una cosa y entonces cogen dos algoritmos, los hacen reproducirse, tener hijitos, pero hay un sistema que los evalúa y mira a ver quiénes se mueren más rápido, no pueden tener hijos, y los que pueden sobrevivir tienen hijos, y así crean algoritmos avanzados. Súper interesante, no sabía eso. Estamos imitando, sí, es una bacteria, estamos imitando la evolución en los computadores. Y la otra que te quería comentar era el caso del caucho, muy interesante. El caucho, que es obviamente un árbol silvestre en el Amazonas, ha sido de manera desesperada, digamos, lo hemos tratado de domesticar. Sí. Y uno de los grandes problemas es ese, que por mucho tiempo la explotación del caucho tuvo que ser en la selva, y tuvieron que utilizar y esclavizar indígenas porque el caucho no se podía sembrar. Y recuerdo que leí en el libro del río de Wade Davis, fantástico. Eso me acordé, sí. Fantástico, exacto, que cuando por fin lograron escoger, cuando por fin Schultes logró escoger los organismos, los individuos y llevárselos para Guatemala, el gobierno estadounidense perdió el interés y se había logrado crear una plantación de caucho, digamos, domesticado para cubrir las necesidades. Aunque creo recordar también que hay caucho domesticado en Asia, que es cuando se hacen los cauchos, el caucho que hoy usamos, que viene de los vegetales. Sí, digamos que, ¿te acuerdas que yo te dije que es un gradiente de domesticación? Como hay unas cosas muy, muy domesticadas y otras no tan domesticadas, y seguimos en el proceso de domesticar, o sea, la domesticación no se ha acabado, o sea, todavía hay gente produciendo nuevas variedades de maíz en México o en otras partes, y hay gente en Sudamérica produciendo nuevas variedades de papa, y seguramente hay gente en un proceso de domesticación del caucho y de muchas otras cosas. Esos procesos siguen, pero si ya somos capaces de hacer plantaciones de caucho, pero son muy susceptibles. Por ejemplo, con el caucho lo que sucede es que la mayoría de plantaciones de caucho en este momento están en Indonesia, en el sureste de Asia en general, y son súper poquitos genotipos, o sea, súper poquitas copias, digamos, y con muy poquito, cogimos unos cuantos arbolitos y eso los estamos copiando y copiando, la reproducción, pues es el mismo clon, digamos, entonces son súper vulnerables, porque si llega una peste o hay algo que las afecte a ese tipo que tenemos, a ese genotipo que tenemos, se muere toda la plantación, ¿cierto? Entonces, esos son los peligros. Oíste, es como si uno cogiera, como si cogiera y clonara a Cristina para hacer 1.500 profesores de la Universidad de Antioquia, clones de Cristina, y llegar al coronavirus. ¡Qué peligro, qué peligro! Puta, se lleva a todas las Cristinas. Hoy en día, los 1.000 profesores de la Antioquia podemos tener sensibilidades muy diferentes por nuestro genoma tan diferente, y ojalá no pase, tal vez se vaya a morir alguno, pero no se mueren todos porque sean iguales. No, y además hacemos cosas diferentes, o sea, si tú tienes una planta, si tú tienes una plantación con mucha diversidad, también pueden producir cosas diferentes, o sea, eso también tiene otros beneficios, además de prevenir, digamos, estas Hablemos de esta diapositiva, que yo me pongo camisetas así, ¿cómo que esto no es la evolución? A ver, pues. Esa parte del capítulo me encantó, ¿no? Porque entonces él se va para la casa de Darwin y entonces Neil camina por el jardín de Darwin y entra al invernadero donde Darwin hacía experimentos. Esa parte del capítulo me encantó. Y me encantó que él dice que eso también es bacanísimo de Cosmos, ¿no? De repente te tiran como unas capsulitas por ahí, que no es lo importante del capítulo, pero por ejemplo hay un momento en que dice Darwin, la teoría de Darwin es una teoría revolucionaria, dice, y todavía hay algunos quienes no quieren aceptar las ideas de Darwin, y sigue, ¿no? Y esto no tiene mucho que ver con el capítulo, pero te deja como esa cosa, si suelta la bomba y sigue, pero te dejan esas cositas ahí.
Pero claro, obviamente la teoría evolutiva es una de las bases que utilizaba Vavilov para hacer su mejoramiento genético del que ya vamos a hablar. Yo no sé hasta qué tanto más tiempo tenemos, creo Pues que... Tina, la verdad, pues como tuvimos un problema al iniciar, somos dos personas que hablamos mucho, la verdad tendremos que intentar terminar antes de las 8, alrededor de las 8. Ya, entonces como Entonces, tenemos mira, solo 10 minutos más, entonces sí voy a ir acelerando un casi, poquito. Sí, sí. exacto. Y yo no te interrumpo. No, no, todo bien. Pero sí, solo quería mencionar que Darwin lo que propuso, entre otras cosas, es la selección natural, ¿cierto? Pero entonces, a través del proceso de selección natural, diferentes variantes se van fijando y hay cambios evolutivos, ¿cierto? Pero entonces, uno no puede pensar que hay una progresión hacia algo más perfecto, que por eso esa imagen está mal, ¿cierto? No es que el chimpancé estaba progresando hacia algo más perfecto y llegó al humano y ese es como el culmen, como algo, esa idea se cae después de la teoría de Darwin. De hecho, los chimpancés no son los ancestros de los humanos. Los chimpancés y los humanos tenemos un ancestro común, pero el chimpancé no es el ancestro de los humanos. En fin, son un montón de ideas que todavía tenemos erróneas porque no entendemos bien la teoría evolutiva. Y entonces, bueno, ponía esa foto ahí además de la gente que ridiculizaba y quizás todavía ridiculiza a Darwin, que yo nunca he entendido por qué, o sea, ¿y cuál es el problema si venimos de los monos? A mí me parecen los chimpancés divinos, los orangutanes son preciosos, los gorilas, de hecho tienen unas sociedades súper complejas y súper interesantes, qué chévere que nos parecemos, ojalá nos pareciéramos más a los orangutanes y a los bonobos. Y algunos tienen mejor sexo que nosotros también. Bueno, así, dejo ahí. Sigamos. Lamarck, importantísimo. Alguien preguntaba por aquí. Si no... Y Darwin. Sí, y Darwin, de hecho, correcto. y el ejemplo de las jirafas la utilizaron y me encantó también la escena cuando Neil dice como, y el bobo Stalin se creyó lo de la jirafa, de la marquiana que le contó Lysenko, es como que bobo, es que estaba muy concentrado en otra cosa, estaba muy obsesionado con otras cosas. Rápidamente, la hipótesis de la evolución por caracteres adquiridos, que es de Lamarck y que no tiene evidencia que la respalde, aunque eso es una discusión para otro día, en este momento hay alguna evidencia que dice que quizás en algunos casos, tal vez, a veces puede pasar, pero vamos a decir que en general no hay evidencia de que la mayoría de los cambios evolutivos sean por la herencia de caracteres adquiridos. ¿Qué significa eso? Que yo adquiero un carácter durante mi vida, que un organismo cambia durante su vida. Por ejemplo, la jirafa, un solo individuo de jirafa, estira el cuello para alcanzar las ramitas más altas y durante su vida se le alarga un poquito el cuello. Entonces lo que propone esa hipótesis es que los hijos de esa jirafa van a heredar esa característica adquirida del cuello más largo, entonces cada vez más y más adelante. No tenemos evidencia o la evidencia no apoya esa hipótesis en general. En cambio, hay mucha evidencia, pero mucho conocimiento ya acumulado durante décadas, casi 150 años, de que en realidad lo que sucede es un proceso por selección natural. Pueden suceder otras cosas. Pero en el caso de la selección natural, lo que pasa es que nacen jirafas con cuellos cortos, medianos y largos. Hay variabilidad, como decíamos ahorita, por mutaciones. O sea, hay genes que determinan si el cuello es más largo o más corto. Y en un ambiente determinado, si las jirafas que tienen el cuello más largo son más exitosas, entonces van a tener más hijos y cada vez va a haber más jirafas de cuello largo, etc. Recuerden, si el ambiente cambia, puede ser que dentro de unos miles de años las jirafas más exitosas sean las de cuello corto, ¿cierto? Todo depende del ambiente y obviamente de las variantes que aparezcan. Bien, entonces simplemente para concluir decía que Darwin propuso que muchos, y ojo, no es la selección natural no es la única manera en cómo ocurren los cambios evolutivos, pero que muchos de los cambios evolutivos o que explican pues cómo la vida ha divergido se pueden explicar por el mecanismo de selección natural. Y aquí brevemente, porque no voy a dar pues una clase de evolución acá, pero brevemente quiero mencionar Recuerden, el que no es 27 el de abril único. sí vamos a hablar bastante. El 27 de abril vamos a hablar mucho. hablamos más de esto, pero por ahora solo quiero decir que no todos los cambios evolutivos son adaptativos, es decir, no todos los cambios son por selección natural. No todas las cosas que vemos en los organismos en cualquier momento de su historia, no todas son por selección natural. También hay cambios evolutivos por cosas que llaman derivada genética y flujo genético. Otro día hablamos más de eso, pero el punto es que no siempre todo es selección natural, entonces no todos son adaptaciones. Bien, brevemente mencionemos también a Mendel, que es otro de las protagonistas, ¿cierto? Antes de ya finalizar con lo que Vavilov hizo.
Mendel era, como decíamos ahorita, él vivió más o menos al mismo tiempo que Darwin, estaba haciendo sus experimentos cuando Darwin estaba publicando El origen de las especies, pero no se conocieron, nunca hablaron. Mendel brevemente, que eso es muy bonito también como lo ilustran en el episodio. Mendel era un súper científico, o sea, puede que no haya ganado el puesto que quería de profesor en una institución educativa, no sé si era una universidad o qué, pero era un científico con todas las de la ley, porque seguía las reglas de la ciencia, ¿sí? Entonces, exactamente. Entonces él tenía unas matitas, ¿cierto? Arvejas o guisantes, y estaba haciendo un montón de experimentos, y él empezó a observar patrones, ¿cierto? Que eran muy evidentes. Entonces, cuando hacía ciertos cruces, pasaban ciertas cosas, y hacía muchas veces el mismo cruce y seguía pasando lo mismo, empezó a identificar patrones. Por ejemplo, siempre que, decían ahí en el episodio, siempre que cruzaba una planta con semillas amarillas y unas semillas verdes, siempre los hijos, o casi siempre los hijos, eran de semillas amarillas. Entonces, y me encantó en el episodio, decían, y él sembró miles y miles y miles de plantas e hizo miles y miles y miles de observaciones. O sea, la ciencia no es de voy a hacer un experimentito y voy a ver qué pasa la primera vez y ya tengo la conclusión. Eso no es así, o sea, es mucho más complejo que eso, ¿cierto? Él fue súper juicioso, hizo muchas observaciones y no me voy a detener acá en los detalles, pero digamos que él descubrió unas leyes, es decir, unas regularidades. Siempre que pasaba esto, yo podía predecir que pasaba esto otro. Por ejemplo, si yo sé que una semilla de color amarillo, ahora sabemos, pues, tiene unos alelos en un gen, en ese momento él no sabía, pero ahora sabemos, tiene unos alelos determinados. Si yo sé esos alelos, yo puedo predecir cómo va a ser el color y la forma y otras características de los descendientes, de los parentales que yo esté cruzando, ¿cierto? Y eso es lo que quiero enfatizar. Ya cuando tú encontraste unos patrones, eventualmente, bueno, puedes explicar el mecanismo de esos patrones y puedes encontrar una regularidad y puedes hacer una hipótesis, una ley, tú puedes predecir qué va a pasar en el futuro. Y eso es uno de los grandes poderes, si no quizás el poder más grande de la ciencia. Y en este capítulo lo explican muy bien. Brevemente, por allá... sí. Cris, una pregunta rápida, y es, yo siempre he entendido las leyes de Mendel muy rápidamente como la idea de que uno puede predecir, pero puede predecir como los nietos y bisnietos de un cruce. Es decir... no puedes predecir los descendientes. Todos. Puedes predecir los descendientes de entrada. Sí, sí, claro, claro. Todos los hijos iniciales. Sí, claro. La F1, o sea, tus hijos, pero y eventualmente, bueno, dependiendo de los cruces. La otra pregunta biológica, botánica, muy elemental, es cómo hacen el amor las lentejas. O sea, ¿cómo hacía este tipo para cruzar una planta de lentejas con otra? Ahí se ve en el episodio, en las plantas hay de todo, pero hay, digamos, estructuras femeninas y masculinas en las flores. No todas las plantas tienen flores, pero para ponerlo simple, hay flores que tienen las estructuras femeninas y masculinas en la misma flor, o pueden haber flores con estructuras masculinas y flores con estructuras femeninas. En la estructura masculina, en donde esté, se produce polen, que es, digamos, donde están los espermas, y en los óvulos de las partes femeninas o la flor femenina se producen los óvulos. Y ahí se veía en el episodio, él cortaba los estambres donde está el polen de unas florecitas y ponía el polen en un pincelito y luego se iba para otra flor. Tú viste que había como un pincelito y parecía como pintando una florecita. Ah, eso era. Eso era lo que estaba haciendo, es que no lo explicaron en el episodio. Exactamente. Él era el polinizador. Él era el polinizador. Él coge el polen con un pincelito de una flor y luego coge ese mismo pincelito y se lo pone a otra flor y entonces lo reproduce. En la naturaleza... Le quitaba toda la gracia al sexo, toda la gracia. Pero bueno. No, pero para las plantas a las plantas mientras más polen les llegue mejor. Entonces yo creo que ellas estaban mejor quizás. Uy, estaban en una surplus. Estaban en una orgía, eso allá. En la naturaleza, ese proceso de polinización, bueno, puede suceder, la misma planta lo hace o puede suceder por transmisión por el viento o por animales. Si los polinizadores animales llevan el polen de uno a otro, en este caso Mendel lo hacía a mano, era como el polinizador. Y aquí pregunta Andrés Felipe Muñoz que si una planta se puede autofecundar, o sea, yo con yo, sí. yo con yo. No todas, pero muchas plantas se pueden autofecundar, es muy bonito. Porque pero autofecundarse tiene una desventaja. Y es que, claro, yo con yo, menos variabilidad genética en mis descendientes, exacto, ¿cierto? Y entonces, ya ahora hablamos un poquito ahorita de que tener variabilidad genética es ventajoso en general. Entonces, yo con yo no es tan ventajoso, pero
si yo estoy en un ambiente muy difícil o estoy muy solito, estoy muy aislado y no hay nadie con quien me pueda reproducir, pues bueno, es mejor reproducirme conmigo mismo que no reproducirme, ¿sí o no? Entonces, sí, hay plantas que tienen la capacidad de autofecundación en condiciones extremas. Entonces, como si no puedo con otros, autofecundación. Pero hay unas que son autofecundación como casi siempre. En fin, hay de todo. La variabilidad, 400.000 especies, millones de años de evolución. O sea, hay muchas maneras, hay muchas maneras. Y solo estamos hablando de las plantas con flor, pero los helechos y las briofitas, digamos que, en fin, tienen otros mecanismos. Voy a seguir porque es que se me está acabando el tiempo y no quiero que dejemos de Sí, hablar de mira, en algunas este de las momento cosas son de las 8, Babilo. pero estoy mirando el cronómetro de la transmisión y vamos en 1 hora y 49 minutos. Yo sé que mucha gente pues ya debe estar cansada, etcétera, pero entonces vamos a hacer lo siguiente, tirémonos las 2 horas del reloj aquí. Aquí está la 1 hora y 49 minutos. Entonces tenemos Listo. todavía 11 minutos, please. Vamos para adelante. Bueno, sigamos. Entonces, en el momento en el episodio muestran también a los científicos con los que trabajó Babilo. Hablan de William Bateson y otros científicos en Inglaterra, ¿te acuerdas? Que fueron Sí, William claro, claro. Bateson y otros redescubrieron a Mendel, ya como 30 y pico años después que Mendel ya estaba muerto. Ellos también estaban haciendo cruces entre plantas y animales y ellos sí estaban interesados en agricultura y no sé qué, y entonces ellos leyeron a Mendel y dijeron, claro, o sea, eso que él encontró, esas leyes que él encontró son lo que nosotros estamos observando, nos sirven para predecir, y entonces rescataron a Mendel. Y Babilo fue a trabajar con Bateson, y además Bateson tenía esta filosofía muy chévere de como que la ciencia y la libertad son indivisibles y tenemos que trabajar para solucionar los problemas de la gente y cierto, y hacer cosas buenas, y Babilo era también así, ¿no? Entonces como que fue un encuentro ahí de dos científicos que propició cosas muy chéveres. Brevemente quiero mencionar, y de hecho quería preguntarte, Jorge, que hicieras la analogía. Así como tú puedes explicar algunas cosas con las leyes todavía, supongo, no sé, todavía puedes explicar algunas cosas sencillas con la gravitación de Newton, a pesar de que tenemos unas teorías mucho más elaboradas para explicar, por ejemplo, fenómenos gravitacionales. ¿Tú todavía usas las leyes de Newton para alguna cosa? Para todo, porque es que las leyes de Newton son las mismas leyes de Einstein, pero aproximadas. Y yo soy de los que redondeo siempre, yo todo lo redondeo, yo no uso números exactos, entonces yo no uso leyes exactas. Pero ojo, lo que sí hay exacto en la física son los conceptos. Entonces yo tengo en mi cabeza los conceptos relativísticos, pero utilizo las ecuaciones de Newton. Chévere. Bueno, aquí hay una analogía más o menos parecida, y es que en realidad las leyes de Mendel son muy sencillitas para explicar la herencia. O sea, 150 años después, sabemos que en realidad la herencia de muchas de las características es mucho más complicada que las leyes de Mendel. De hecho, lo que llamamos características mendelianas, porque sí hay, pues las que él observó, o sea, eso era real, lo que él observó era real, pero en realidad esas son raras. O sea, eso de que haya un alelo recesivo, dominante, que si yo sé el alelo, entonces yo sé cómo, eso es relativamente raro. Muchas de las características no se comportan así, y en realidad muchas de las características están codificadas por muchos genes al mismo tiempo. Y voy a dar un ejemplo sencillito que es muy intuitivo quizás para la gente, que está ilustrado ahí con la altura del sombrerito de un pitufo. Pero si tú miras la altura, por ejemplo, la altura de tu papá y tu mamá, no es tan simple como alto, bajito, y entonces alto es dominante, entonces los hijos van a ser altos. En realidad no es tan así, ¿no? O sea, cuando normalmente, si eso está codificado por los genes, y en la altura de los humanos lo está, si tú cruzas a alguien muy alto con alguien muy bajito, los hijos salen en la mitad. O sea, son medianitos. No son pueden ser más altos, o pueden ser más bajitos, o pueden ser medianitos. O sea, no es tan discreto las opciones, no son discretas las opciones. En realidad, muchas de las características se comportan es así, y no están codificadas por 1 o 2 o 3 genes, sino que pueden estar codificadas por 10 o 20 o 30 o cientos de genes incluso. Y cada gen entonces aporta un poquito, y pueden ser efectos aditivos, pero no necesariamente. En fin, no me voy a alargar acá, pero solo quiero decir que en realidad las leyes de Mendel siguen siendo útiles para algunos casos, pero en realidad ya la herencia, pues las otras leyes, digamos, que conocemos de la herencia son mucho más complejas. Pero Vavilov utilizó las de Mendel, las Babylon aproximadas. utilizó las de Mendel, sí, pero en ese momento esta otra área que de hecho se llama genética cuantitativa, por eso puse ahí genética cuantitativa, digamos, moderna, ya se estaba empezando también a desarrollar al principio del siglo Bueno, XX. Entonces yo me imagino que él correcto. eventualmente también empezó a utilizar, digamos, esos modelos más complejos para explicar la herencia. Pero lo que Babylon hacía, ya para que terminemos con los aportes, digamos, de Babylon, lo que él hacía era lo que llamamos mejoramiento genético.
Y lo que él hacía, que es lo que resaltan en el episodio, es que él usaba la ciencia para tratar de resolver un problema práctico. En este caso, lo que él quería era producir más comida, pues para solucionar los problemas de hambruna que tenían en su país sus compatriotas, ¿cierto? Pero básicamente entonces, en términos científicos, lo que él hacía era que él trataba de determinar cuáles eran, vamos a decir, los tipos genéticos, las variantes genéticas de las plantas y hacía cruces controlados para poder tener plantas con ciertas características más deseables. Por ejemplo, que produjeran más granos en el caso del trigo, o como decían en el episodio, un trigo que pudiera producir frutos en el invierno, aunque eso está difícil, pero quería, ¿cierto? Lo estaba manipulando, pero usando la ciencia para obtener plantas que fueran más productivas o que crecieran en sitios muy donde no importante que lo digas. crecen. Alguien preguntaba todavía por aquí si es verdad que se pueden hacer plantas que resistan el invierno con semillas en agua fría. Importante que aclares que no. A eso vamos. A eso, y de hecho hubo una escena súper bonita en que ellos están como cenando, pues como comiendo en una mesa y la científica mujer, que era una sola, les dice, bueno, vamos a discutir. Entonces esto del mejoramiento genético, porque estaba en sus inicios, ¿no? Estaba empezando. Claro, claro. ¿Eso es ciencia o no es ciencia? Y entonces uno de los otros científicos dice, no, en realidad lo que hacen los campesinos es suficiente, ¿no? Como ellos tienen mucha sabiduría, ellos han estado cruzando las cosas y ellos obtienen las variedades que necesitan. Y entonces Babilov, así súper paciente, ¿cierto? Así súper humilde, intelectualmente, le explica, sí, claro, los campesinos tienen mucha sabiduría y eso es muy valioso, pero ellos no pueden predecir y ellos no pueden manipular, o sea, ese conocimiento tiene sus límites. En cambio, el conocimiento científico sí te permite predecir y, digamos, te permite ir más allá. Y solo para mencionarlo brevemente, me encantó que dice que le sale un gecko al bolsillo y se le para en la frente y todos son como, ¿qué está pasando acá? Y él como si nada llega y lo mete así. Eso me encantó. O sea, es que son cosas sutiles, pero son cosas muy brutales. Yo Los científicos... Entendí. Yo tampoco, pero lo que yo me imaginé es, pero yo me sentí identificada, te lo juro, porque es que los científicos somos así, o sea, hay un montón de cosas que para nosotros son como intuitivas, que pueden parecerle raras a otras personas. Yo me imaginaba, por ejemplo, yo cuando me voy para el bosque a hacer mis muestreos de campo, dependiendo de dónde esté, pero si estoy en la mitad de la selva del Amazonas, yo me siento al lado de una quebradita y empiezo a tomar agua de la quebrada como si nada. Y a mí me ha pasado que hay gente que me dice como, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Lo miran a uno como un bicho raro, gente de la ciudad, obviamente. Y entonces uno es como, ¿pero por qué te parece raro? Para mí es completamente normal. Yo no sé, yo me imagino que Babilov se pasaba todo el tiempo en sus cultivos afuera y los animales se le trepan y para él, y él le gustaba tener su gecko en el bolsillo, no sé, pero me pareció como un detalle me parece sutil. bonito, me parece chévere. Ya le voy cogiendo la idea, sí. Me gusta Quizás, como mostrar que esa es la personalidad del científico, porque él ahí estaba jugando el papel eso. Claro. Estaban sus colegas botánicos, pero él estaba ahí jugando el papel del científico de frontera, que rarito, exacto, me gusta. Muy bien. Pero mira que sus colegas le hicieron caso independientemente del gecko, o sea, el gecko no, alguien podría haber dicho, este man está loco, no le voy a hacer caso, pero no, las ideas son más importantes. En fin, entonces Babilov lo que quería era usar la ciencia para resolver un problema. Y entonces aquí brevemente me parece que el capítulo es muy poderoso también porque ilustra ese camino de la ciencia, digamos, ¿no? O sea, un problema de investigación, en este caso es un problema pues aplicado, pero también hacemos ciencia simplemente por curiosidad, porque queremos conocer el universo, pero entonces ilustran con Mendel y con Babilov cómo tú identificas patrones, propones mecanismos que puedes identificar, que pueden explicar esos patrones. Babilov no conocía los genes, en realidad el ADN, el modelo de ADN es de 1950 y pico, o sea, ellos no sabían que existía el ADN, pero tenían evidencia de que había factores, como llamaba Mendel, ¿cierto?, que explicaban la herencia, pero ellos hacían experimentos y hay también una escena en donde él está discutiendo con Lysenko en un evento académico y Lysenko propone su teoría lamarckiana de no, es que yo voy a exponer a las semillitas al frío y entonces ellas van a ser capaces de crecer en el frío. Él estaba proponiendo eso sin evidencia, sin hacer experimentos, sin realmente saber si eso era real o no. Esa era la diferencia, que Babilov sí tenía evidencia, sí tenía todo un bagaje detrás, ¿cierto? Y entonces Babilov sí podía predecir, en cambio Lysenko no podía predecir, y Lysenko nunca logró, porque no es posible que las plantas crecieran en verano después de ponerlas en hielito, no, eso no se puede. Habiendo dicho eso, sí existe una cosa que se llama vernalización, pero otro día hablamos de eso.
ya para terminar, ya para cerrar, quiero resaltar que pues Babilo, como ustedes vieron, tuvo una vida pues muy difícil, obviamente muy trágica, pero a pesar de todo eso, hizo unos aportes increíbles a la humanidad, literalmente, ¿no? Y entonces en las últimas 3 o 4 diapositivas voy a hablar de esos aportes de Babilo a través de su uso de la ciencia, ¿cierto? Para resolver este problema en la agricultura. Uno es que si se dieron cuenta, pues todavía antes de que lo metieran a la cárcel y todo eso, él pudo viajar por el mundo, ¿no? O sea, llegó un momento en que se dio cuenta, y eso se dio cuenta porque estudió la teoría evolutiva de Darwin y estudió la teoría de Mendel y todas las teorías de su momento, y él, claro, llegó como esa idea de, claro, si yo tengo un cultivo, ese cultivo tuvo que tener algunos ancestros, alguien lo empezó a domesticar, y en esos ancestros seguramente hay mucha variabilidad genética, y por eso hablan ahí, que fue muy bonito también, que dijeron que él fue uno de los primeros, no el primero, pero uno de los primeros que resaltó el valor de la biodiversidad, en este caso de la biodiversidad a nivel de genes. Y él decía, pues claro, si nosotros tenemos más variantes, entonces vamos a tener más opciones para escoger. De pronto entre las variantes en la naturaleza hay una que resiste más el frío, o hay una planta que produce más flores, o hay una planta que las semillas son más grandes. Entonces digo, es muy importante ir a buscar los parientes silvestres, les decimos ahora, los parientes silvestres de los cultivos, porque ahí va a haber mucha más variabilidad genética que la que hay en los cultivos. Entonces, aún hoy, todavía, nosotros seguimos haciendo muchos proyectos para buscar los parientes silvestres de los cultivos, y eso nos puede servir, bueno, para entender mejor la evolución de los cultivos, pero también para hacer mejoramiento. Entonces, puedo encontrar genes de un cacao silvestre en la Amazonía que produce un grano de cacao con un sabor más rico. Entonces, puedo usar para mejorar el cacao, ¿sí? Por eso se llama mejoramiento genético. Eso es una contribución gigante de Babilo. Y además, ¿qué pasó? Súper rico. Antes de que lo metieran a la cárcel, viajó por todo el mundo, ¿cierto? Y estaba, pero eso también me encantó del capítulo, Jorge, y todos, que decía, él estaba viajando, pero también había cosas peligrosas. Yo también me sentí súper identificada. Yo hago trabajo de campo acá en Colombia y todo el mundo siempre le dice a uno, ay, ya sé dónde paseo, los biólogos como pasan de rico. Sí, pasamos muy rico, pero no estamos paseando. Estamos trabajando y a veces hay riesgos. O sea, yo he ido a sitios en Colombia en donde quiero hacer esto por esa planta que está en extinción y a veces estamos arriesgando parte de nuestra integridad. O bueno, también hay cosas, los mosquitos y el calor, o sea, también hay cosas difíciles, pero lo hacemos porque estamos comprometidos por nuestra pasión, y Babilo, pues imagínate, era un ejemplo supremo de eso, hasta donde lo dejaron. Un comentario sobre la variabilidad. Sí. La variabilidad de las, digamos, de los antepasados, pues, digamos, ancestros, los que están más cerca, de los que están más cerca de los ancestros, es en nuestra especie, la mayor variabilidad genética se encuentra justamente en África. Es decir, hay mucha más, digamos, variabilidad en los genes de los africanos que en los de los europeos, en los de los del resto del mundo juntos, exacto. Jorge. Sí, exacto. Es un poquito diferente porque aquí estoy hablando incluso de otras especies diferentes a la especie que se domesticó. Tú estás hablando de la misma especie, pero claro, eso sucede, digamos, que de hecho ese es el otro concepto, está muy buena esa transición. Otro concepto que Vavilov propone es lo que llamamos centros de origen y diversidad. Él dice, si yo encuentro una planta, por ejemplo la piña, si yo voy a ver en dónde domesticaron la piña, seguramente en el sitio donde la domesticaron todavía tiene más variabilidad, porque ahí fue donde evolucionó, ahí están las poblaciones naturales de los ancestros y quizás de los que se relacionan con ellos, y ahí va a tener más variabilidad que si ya me la llevé para otra parte y la empecé a cultivar y estoy usando los mismos clones, por ejemplo, ¿cierto? Para cultivarla. Entonces él decía, donde encontremos la mayor diversidad de los ancestros de un cultivo o de los parientes silvestres de un cultivo, quizás ahí fue donde se domesticó, y a eso lo llama un centro de origen. Eso es una hipótesis, puede que no necesariamente haya sido así, hay que probarla con evidencia, pero entonces él se recorrió medio mundo, y aquí en este mapa se muestran las expediciones que él hizo y sus colegas de Rusia y otras expediciones que hicieron luego científicos europeos y americanos, buscando los centros de origen. Y el mapa que yo les mostré al principio interactivo, pues es un mapa de la evidencia que toda esa gente en las últimas décadas ha recolectado. O sea, ese también es un aporte pues súper importante de Babilo, ¿cierto? Que propuso esto de que podemos encontrar los centros de origen y diversidad de los cultivos. Y finalmente está lo del banco de semillas, que también es brutal, ¿no? O sea, es como que, y tiene mucho protagonismo en el episodio, ¿no? Porque además es muy dramático, como al final los científicos héroes defienden ese banco de semillas hasta, literalmente hasta su muerte.
Se mueren de Ah, hambre y no se comen el arrocito que tenían guardado. sí, o sea, ahí yo ya estaba pues como en las lágrimas, ya nadando en las lágrimas en el episodio, y es muy brutal, ¿no? O sea, de verdad, es muy impresionante, ¿no? Esto de banco de semillas, que digamos es uno de sus grandes aportes también, un banco de semillas es una colección, ¿cierto? De diferentes variedades de los cultivos. Y bueno, eso tiene su equivalente en animales, obviamente los de semillas son para las plantas. El banco de semillas de Svalbard, que fue el que mencionaron ahí, donde Neil termina el episodio con sus frases fantásticas, es uno de los bancos de semillas más grandes que tenemos en este momento en el planeta. Básicamente la idea detrás de eso es tener un reservorio de las variedades de todas las plantas que hemos domesticado, ¿cierto? Todas las variedades que hemos producido para tenerlas ahí como por un plan B, como si por alguna razón a todo el arroz del mundo le da una peste o no sé, alguna catástrofe pasa y nos quedamos sin arroz, por lo menos tenemos unas semillitas de muchas variedades de arroz que están ahí, podemos otra vez empezar cultivo Por de aquí arroz. pregunta Paula Sánchez que si tienen un backup. Sí, gracias, sí, buena pregunta. Ese es el más grande del mundo, no estoy segura del todo si es el más grande del mundo, pero claro, no es el único que hay, por supuesto que no. Y de hecho también les puse ahí la foto de los maíces porque los bancos de semillas no, también hay bancos de semillas que llamamos comunitarios, ¿cierto? O sea, también hay, por ejemplo, comunidades en Centroamérica, en Sudamérica, en todas partes del mundo que tienen sus propios bancos de semillas, digamos, en sus fincas, en sus sembrados. O sea, ellos mismos están protegiendo, digamos, y propagando las variedades y no las están dejando extinguir. O sea, ese es otro tipo, digamos, de banco de semillas que hacen, pues, que tienen también las comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades negras, etcétera. Y tenemos también esos son bancos de semillas para las especies que cultivamos, ¿cierto? Digamos que son un plan B o algo de seguridad para la agricultura. Pero de hecho también, y esos eran los que estaba proponiendo Ávilo y los que defendieron hasta la muerte los científicos, colegas de él y toda la cosa. Pero les quería mencionar que también tenemos otros bancos de semillas para las especies silvestres. Por ejemplo, nosotros los que trabajamos en especies en vía de extinción, también estamos haciendo bancos de semillas para guardar semillas de las semillas que están en extinción, también como un plan B, como si las especies, lo ideal es que la especie no se extinga por causa de los humanos en la naturaleza. Primero hay que tratar de cuidarla allá. Pero si por alguna razón se extingue, tenemos pues como un respaldo. Y de hecho, Kew, que es el jardín botánico más grande del mundo, ya está colectando las semillas, ya ha colectado casi todas las semillas de Inglaterra, está colectando semillas de muchas plantas del mundo y hay otros bancos en el mundo. De hecho, en Colombia estamos haciendo un banco de semillas para plantas de páramo, pero acá tenemos la desventaja de que muchas de las especies de los trópicos no se dejan almacenar. O sea, la semilla, si no germina rápidamente, se muere. Aquí pregunta Andrea Gallego, ¿cuánto dura una semilla? ¿Cuáles son las condiciones? Esa es la cosa. Esa es la cosa. Hay especies de plantas, recuerden otras 400.000 especies de plantas, hay de todo un poco, pero hay muchas especies para las cuales las semillas se pueden, lo que pasa es que no se almacenan pues así a temperatura ambiente y con humedad, sino que se ponen en sitios refrigerados, pues con baja humedad, o sea, tiene unas condiciones físicas que digamos las hacen entrar en lo que llamamos como dormancia, digamos que el metabolismo se rebaja, entonces no germinan rápidamente. Entonces, en esas condiciones, muchas especies se pueden almacenar por años y años y años, pero no todas las especies se pueden almacenar. Por ejemplo, las matitas que yo trabajo, la semilla cae al suelo del bosque y en menos de 2 o 3 semanas está germinando, y si no germina, se muere. Y si yo la puedo poner en un refrigerador y bajarle la humedad y hacerle 1000 cosas, sí se me muere. Entonces, no todas se pueden almacenar, pero pues las que podemos almacenar, y afortunadamente muchas de las plantas que cultivamos sí tienen semillas que se pueden almacenar, pues las estamos almacenando y eso fue otro de los grandes aportes de Babylon. Ya para terminar, pues quería resaltar esto que me pareció brutal del episodio. O sea, esto está, pues digamos que mucha parte del episodio, ciertamente la segunda mitad, está mucho más enfocada, como tú decías, es un episodio más humano, está mucho más enfocada en la historia de Babylon y el conflicto con Lysenko y con Stalin y todo lo que pasó, pero me parece que al final ellos resaltan que los científicos, pues muy comprometidos, realmente pueden convertirse en héroes, o sea, literalmente pueden hacer cosas tan brutales que ayuden a sobrevivir al resto de la humanidad, o sea, literalmente ese sacrificio de esos científicos que murieron por ese banco de semillas le está ayudando al resto de la humanidad a seguir para adelante, ¿no?
Y quiero cerrar con eso. La ciencia no puede contestar todas las preguntas para resolver todos los problemas de los humanos, no, pero ciertamente es una manera muy poderosa, muy sólida de producir conocimiento y sí nos puede ayudar a resolver muchos de nuestros problemas. Y el ejemplo de este episodio es, pues, impresionante, pero yo quiero hablar, por ejemplo, también de, en estos días de crisis mundiales, del cambio climático, ¿no? O sea, los científicos tenemos evidencia abrumadora de lo que está sucediendo con el cambio climático. Estamos haciendo las recomendaciones que la humanidad necesita para poder salir adelante y tener sociedades más sostenibles. Y nosotros somos los héroes que podemos salvar el mundo. Sí, lo que pasa es que necesitamos las decisiones. O sea, nosotros producimos el conocimiento y hacemos recomendaciones, pero las sociedades en pleno son las que toman las decisiones. Necesitamos que las sociedades tengan la voluntad, ¿cierto?, de implementar esas decisiones. Pero bueno, para cerrar quería decir eso, que Cosmos me parece que siempre nos deja pensando, siempre nos deja como, pues como sorprendidos, ¿no? De lo maravilloso que es la ciencia y también del poder que puede tener la ciencia, que no es ilimitado, pero que ciertamente es muy increíble. Excelente, Tina. Si me permites compartir aquí, yo hago una última invitación para todos los asistentes. O sea, ahí deja de compartir. ¿Ya dejaste de compartir o no? No, ya, dale. Espera. Yo dejo de compartir un momento. No puedo ponerlo grande para ver tú. Ah, sí, él tiene su pendejadita. Sí, ya. Hay una barrita chiquita Dejar de compartir, ya, listo. Exacto. Bueno, Tina, no, excelente. Primero te agradecemos todos, creo yo, los que estamos aquí conectados contigo, con el grupo, porque nos haya acompañado. Sabemos pues que sos una científica muy ocupada, especialmente en esta época, estamos trabajando más. Sí, en verdad, sí. Terrible. Y yo sé que eres una excelente profesora, entonces muchísimas gracias. Yo siento con los que hayan hecho preguntas que no hemos podido responder. También sé que algunos aquí podrían quedarse hasta las 10 de la noche conectados y podríamos quedarnos conectados con Cristina, claro, hasta las 10 de la noche, pero también todo tiene que tener un límite, si no se vuelve también pesado. Insisto en que esta es una serie maravillosa, la que estamos sacando un jugo fantástico. Para hablar de muchas cosas. Vamos a tener otros invitados, vamos a volver seguramente a Tina, aunque hay un capítulo también muy chévere más adelante con mucha biología. Chévere. También quería, no lo mencioné al principio, otra razón por la que no podemos quedarnos hasta las 10, hasta las 11 de la noche, es que este programa es un programa del Parque Explora. ¿Y eso qué significa? Que aquí hay personal del Parque Explora trabajando. Estamos trabajando, entonces tampoco podemos quedarnos, digamos, perpécula seculorum como una conversación. Ahí quiero agradecerle al Parque Explora, a Planetario y a los patrocinadores. En esta época de crisis de coronavirus, yo realmente estoy pensando mucho en la gente que está manteniendo, digamos, un poco la economía. En este caso, no la economía, situación tan complicada, mantener la cultura va a ser difícil, porque claro, mucha gente va a pensar que hay que gastar en otras cosas. Entonces, por ejemplo, en la labor que está haciendo en este caso Bancolombia nos parece muy valioso. Y porque Bancolombia apoya pues todas estas actividades. Y lo otro es recordarle la invitación a que participen de las actividades que hace AMEBA. Para alguien me preguntaba por ahí, ¿cómo me vuelvo miembro de AMEBA? Cojan ahí el enlace, ya lo arreglé. Miren la agenda de AMEBA. La próxima reunión de AMEBA es el próximo lunes, que tenemos a las 6 de la tarde. Vamos a leer un paper muy interesante. A propósito, el de Westeros, el de Game of Thrones, lo vamos a leer dentro de este lunes en 8. Cualquiera se puede pegar, lo estamos haciendo virtualmente. Tina, también invitada, cuando quieras, que tengas estés despachada el lunes por la noche, te conectas y ahí estamos discutiendo un papercito. Y con Tina, recuerden, tenemos una cita pendiente para el 27 de abril, que vamos a hablar de jaguares extraterrestres. Muchas gracias por la invitación, me encanta interactuar así contigo y con todos las personas participantes. Muy chévere. Ahí en esa conversación, Tina, no vamos a tener diapositivas. Las diapositivas ¿listo? Para mí son una camisa de fuerza. Yo no me siento como libre de participar. Esta es una conversación sin diapositivas. De una. Y esta sí no tiene límites. Es decir, la última conversación que hicimos nos demoramos 3 horas y media.
Si nos deja, yo creo que sí, nos quedamos ahí horas. Exacto. Si ya tenemos carreta para rato. Entonces, invitados. Y bueno, de nuevo. Bueno, recuerden, nos vemos entonces el próximo miércoles. El martes es el episodio por la noche en Nat Geo. Y el episodio del que vamos a hablar el miércoles es el que den en Nat Geo. Así sea que lo den desordenado, ese es el que es. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias y bueno, a todos. Sigan Chao. disfrutando por ahí del retiro espiritual. Sí, retiro obligado. Del retiro obligado.